Capítulo 1501. Caza y saqueo. Después de cazar con éxito a su primera especie aberrante a nivel de dios celestial, Lin Wang continuó adentrándose más en el dominio del dios celestial. Con esta primera experiencia de caza en su haber, se había vuelto más competente tomando prestadas las cadenas de secuencias de dioses dentro de su mundo interior. Además de su telequinesis divina, que era comparable a la de los dioses celestiales, tenía armas de dios telequinéticas equivalentes a las reliquias de la secuencia de dioses, así como las cadenas de secuencias de dioses prestadas. Con estas tres cosas combinadas, las búsquedas posteriores de Lin Wang de prisioneros en el dominio del dios celestial se desarrollaron sin problemas. Sus puntos de muerte también aumentaban constantemente. Cada vez que completaba una cacería, sus puntos se disparaban 100 puntos. Los que ocupaban el segundo lugar con puntos de un solo dígito quedaron muy atrás. Al principio, todos se sorprendieron cuando vieron que el nombre Xiu Mu de repente ganaba 100 puntos. Mucha gente incluso pensó que tenía suerte y se había encontrado con un dios celestial más débil. Sin embargo, a medida que los puntos de Lin Wang aumentaron dramáticamente una y otra vez, todos finalmente se dieron cuenta de que este caballo oscuro no solo tenía suerte, sino que en realidad también poseía habilidades de primer nivel. Las dudas iniciales que tenían sobre Lin Wang desaparecieron rápidamente sin dejar rastro. Por supuesto, todavía había una pequeña cantidad de personas que sospechaban que Lin Wang estaba haciendo trampa. Sin embargo, fuera del territorio secreto, los numerosos líderes del equipo del dios celestial que estaban viendo el video de vigilancia pudieron ver cada una de las batallas de Lin Wang con mucha claridad. Comenzando con la primera especie aberrante, Lin Wang había superado todos los obstáculos en su camino, enfrentándose directamente a los prisioneros celestiales de nivel dios uno por uno y prácticamente aplastándolos a todos, uno tras otro. Su actuación hasta el momento había eclipsado por completo los logros de todos los demás participantes. Los varios líderes del equipo de organización de grado 7 observaban, incesantemente envidiosos. ¿Por qué siento que aún no ha utilizado toda su fuerza? Parece imperturbable sin importar el tipo de oponente al que se enfrente. Creen que Xiu Mu posee habilidades equivalentes al nivel de dios celestial de segundo rango. Descubriremos de inmediato si tiene o no habilidades equivalentes a las de segundo rango. El líder del equipo Even Ligo de Go Capital echó un vistazo a Burie de Aven mientras mantenía una cara de póker. Dada su ruta de vuelo actual, salvo lo inesperado, probablemente se dirigirá hacia Evileye. Cuando los dioses celestiales presentes escucharon eso, rápidamente miraron la ruta de Lin Wang. Evileye no era ajeno a todos ellos. Evileye era una auténtica criatura abisal. Para ser precisos, había nacido como un tipo de espíritu maligno. Fuera del abismo, la tribu a la que pertenecía a menudo se llamaba monstruos gigantes del globo ocular. Esto se debía a que su apariencia era la de un enorme globo ocular que había sido extirpado quirúrgicamente, pero con cientos de tentáculos carnosos que aún estaban conectados a la parte inferior de su cuerpo. Evileye no fue una excepción. Era inherentemente un poco más fuerte que sus otros compañeros de tribu y había sido una mutación quíntuple desde el nacimiento. Su fuerte era usar ilusiones para manipular mentalmente a otros, e incluso era capaz de controlar a otras criaturas vivientes. Después de ser capturado por Go Capital y encarcelado en este territorio secreto de prisioneros, Evileye incluso había causado el caos una vez. Silenciosamente había tomado el control de cientos de monstruos celestiales de nivel dios, varios de los cuales estaban en segundo rango, y tiranizó todo el dominio de dios celestial. Solo después de que Go Capital descubrió lo que estaba sucediendo, enviaron personas para que se sometieran. Después de que se filtrara la noticia del incidente que involucraba a Evileye, varios genios del dios verdadero de varias organizaciones importantes, que poseían habilidades celestiales a nivel de dios, pusieron su mirada en Evileye como un objetivo de caza. Cuando se abrió el territorio secreto durante ese tiempo, varias potencias de dios verdadero de primer nivel participaron en la búsqueda del mal de ojo. Al final, la caza había sido un fracaso estrepitoso, e incluso el genio del dios verdadero del templo del dios de combate había sido asesinado en el acto. El resto de los genios habían sido rescatados por el personal de Go Capital. Después de esta batalla, hubo un período extremadamente largo en el que ningún cazador se atrevió a atacar a Evileye. En las siguientes decenas de miles de años, hubo varios genios que también intentaron atacar a Evileye, pero todos estos intentos terminaron en derrotas desastrosas, algunos incluso lo pagaron con sus vidas. A partir de entonces, Evileye se había convertido en un tabú en el territorio secreto de los prisioneros, y nadie se atrevía a pensar en atacarlo nunca más.
Esta vez, sin embargo, cuando se abrió el territorio secreto, este caballo oscuro Lin Wang había puesto su mirada en ese objetivo de caza en particular. En realidad, la razón por la que Lin Wang había apuntado a Evil Eye era muy simple. Fue solo porque Evil Eye estaba convenientemente en la ruta que estaba tomando, y estaba cerca. Lin Wang era demasiado vago para desviarse y encontrar otro objetivo de caza. Los numerosos dioses celestiales fuera del territorio secreto no sabían que Lin Wang había apuntado a Evil Eye por una extraña razón como esta. Pensaron que Xiu Mu había sabido desde el principio lo poderoso que era Evil Eye y había planeado casarlo desde el principio, solo para que pudiera demostrar que era más fuerte que todas las potencias de Dios verdadero de primer nivel anteriores. Por supuesto, Lin Wang había escuchado la historia sobre Evil Eye. La información proporcionada por Burie de Aven había explicado los asuntos relacionados con Evil Eye con mucha claridad. Sin embargo, en opinión de Lin Wang, este monstruo representaba muy poca amenaza para él. Lin Wang tampoco era consciente de que su decisión había hecho que el corazón de Burie de Aven se hundiera un poco, desde donde estaba en el exterior del territorio secreto. Aunque Burie de Aven siempre había confiado en las habilidades de Lin Wang, todavía no era muy optimista sobre el resultado de esta batalla. Como Evil Eye era competente en ilusiones y técnicas de nivel psíquico, los cultivadores con una fuerza espiritual insuficiente caerían inmediatamente presa de sus manipulaciones y serían incapaces de liberarse. Aunque Evil Eye era solo un dios celestial de primer rango, su fuerza espiritual era comparable a la de un segundo rango. Con los efectos compuestos adicionales de dos tipos de cadenas de secuencias de dioses de tipo ilusión, la mayoría de los dioses celestiales de segundo rango con una fuerza espiritual ligeramente más débil sucumbirían a su poder, que más Lin Wang, cuya fuerza de combate real era solo en el dios verdadero de primer rango. Nivel. Sin embargo, la expresión de Burie de Aven no traicionó ningún indicio de sus pensamientos. Esto provocó cierta incertidumbre entre los espectadores que originalmente habían querido iniciar otra apuesta. En este momento, el líder del equipo de Go Capital repentinamente habló después de dudar por un momento. Seré el distribuidor de esta pelea. Empecemos otra ronda de apuestas. Aquellos que apuestan a Evil Eye para ganar, coloquen sus apuestas junto a mi mano izquierda. Aquellos que apuestan a que Xiu Mu gane, coloquen sus apuestas en mi mano derecha. Los numerosos dioses celestiales presentes hicieron sus apuestas una tras otra, y al igual que antes, la mayoría eligió Evil Eye. No obstante, debido a la impresionante actuación de Lin Wang anteriormente, la cantidad de personas que lo eligieron aumentó visiblemente en comparación con antes. Después de que casi todos habían finalizado sus apuestas, Burie de Aven dio un paso adelante y una vez más sacó su anillo de almacenamiento de antes. En este anillo de almacenamiento no solo estaban las 10 reliquias iniciales de la secuencia de dioses de alto nivel que había usado como apuestas, sino también todos los artículos apostados que Burie de Aven había ganado durante los 2 primeros juegos. Cogió el anillo con 2 dedos y lo colocó en el costado de Xiu Mu sin dudarlo. Esto no se debía a que tuviera confianza en Lin Wang. Era solo que para él, incluso si perdiera, no estaría perdiendo nada más que 10 reliquias de secuencias de dioses de alto nivel. En cuanto a lo que había ganado en los 2 juegos anteriores, lo peor que podría pasar sería que devolviera todo. Como líder del equipo de Lin Wang, nunca había sentido que Lin Wang perder fuera una opción, incluso desde el principio. Dentro del territorio de Dios, Lin Wang aceleró mientras verificaba el estado de las cosas dentro de su cuerpo. He casado a 7 dioses celestiales, por lo que se han agregado 7 cadenas de secuencias de dioses más dentro de mí. El número de reglas también ha aumentado drásticamente en más de 40.000 tipos, lo que hace un total de más de 80.000 tipos. Mis fuegos divinos se han vuelto mucho más fuertes, y el área del territorio de Dios dentro de mí se ha expandido a más de 5 veces su tamaño original. Esto era diferente de los Sword Servants, donde solo las reglas que habían dominado se proyectaban en el mundo interior de Lin Wang. La búsqueda de Lin Wang de los dioses celestiales fue para poder saquear directamente todo de los muertos, incluidas todas las reglas dentro de sus mundos internos, el poder de sus voluntades mundiales e incluso todos los seres vivos que estaban contenidos dentro de sus mundos internos. Era solo que Lin Wang todavía no estaba seguro de cómo avanzar al verdadero nivel de dios de segundo rango. Capítulo 1502. Ascenso al segundo rango. Siguiendo la ruta de los recuerdos que había adquirido, Lin Wang encontró rápidamente su próximo objetivo. Evil Eye. Él ya tenía una comprensión de Evil Eye a partir de la información proporcionada por Burie de Aven.
Aunque era un dios celestial de primer rango, Evileye había nacido como un tipo de espíritu maligno mutado quíntuple. Además, en el primer rango, ya había dominado dos cadenas de secuencias de dioses. El mayor fuerte de Evileye eran las dos cadenas de secuencias de dioses que había dominado. Una era de tipo ilusión mientras que la otra era de tipo encantamiento. Estos dos tipos se complementaron entre sí. No solo los efectos se pueden agravar perfectamente, sino que también compensan las deficiencias de los demás. Cuando ambos poderes de secuencia se combinaron, el efecto excedió incluso los efectos combinados de las cadenas de secuencias de dioses de muchos dioses celestiales de segundo rango. Esta fue también la razón por la que Evileye pudo controlar a varios dioses celestiales de segundo rango cuando ingresó recientemente a este territorio secreto de prisioneros. Sin embargo, incluso después de que Lin Wang se enteró del fuerte de este tipo de espíritu maligno, todavía decidió no evitarlo. En cambio, continuó siguiendo su ruta original e incluso incluyó a Evileye en su lista de caza. De hecho, este curso de acción fue bastante desconcertante para los muchos dioses celestiales fuera del territorio secreto. Algunos creían que Lin Wang había elegido a Evileye como su objetivo porque quería demostrar que era más poderoso que todos los dioses verdaderos anteriores. Sin embargo, Burie de Aven no pensó que este fuera el caso. No conocía a Lin Wang en un nivel tan profundo, pero tenía una idea general de la personalidad del otro. Sabía que Lin Wang no era el tipo de persona que haría algo sin precedentes, solo para destacarse. Si decidía hacer algo, generalmente era porque quería hacerlo, lo que no tenía nada que ver con cómo lo percibían los demás. Esta era también la razón por la que Burie de Aven estaba más confundido que el resto. Por mucho que lo intentara, no podía entenderlo, ¿por qué Lin Wang elegiría un objetivo de caza tan desafiante? Lo que fue aún más desconcertante para él fue el hecho de que Lin Wang se había atrevido a desafiar a este mal de ojo. ¿Con qué demonios estaba contando? En el video de vigilancia, Lin Wang se había entrometido rápidamente en el territorio de Evileye. Como ser cuya fuerza espiritual estaba en el nivel de dios celestial de segundo rango, Evileye había detectado la intrusión de Lin Wang desde el principio. Si este hubiera sido el mundo exterior, habría estado ansioso por atacar a Lin Wang hace mucho tiempo. Sin embargo, había reglas en este territorio secreto de prisioneros. Las potencias celestiales de nivel Dios no podían atacar a los participantes primero a menos que se confirmara que eran el objetivo de caza del participante. Evileye todavía tenía temores persistentes de su última supresión por God Capital y, naturalmente, no se atrevió a cruzar la línea. Si la otra parte simplemente estaba pasando, y tomó la iniciativa de atacarlos, eso solo haría que God Capital enviara otra potencia para reprimirlo. Sin embargo, las intenciones de Lin Wang eran muy claras. Después de haber sentido la ubicación de Evileye, giró su trayectoria de vuelo directamente hacia él. Evileye no pudo evitar emocionarse por esto. Podría determinar claramente que el otro lo estaba apuntando. Uno debe saber que han pasado muchos años desde la última vez que se enfrentó a participantes del mundo exterior. Sin embargo, todavía recordaba claramente lo delicioso que había probado el participante que había comido anteriormente. Al pensar en la delicadeza que era el poder divino dentro del cuerpo de un Protoss, estaba tan emocionado que no pudo evitar que sus tentáculos se balancearan. Evileye acababa de emocionarse cuando notó que una figura había aparecido repentinamente no muy lejos frente a él. Fijando su mirada en el recién llegado, se sorprendió al ver que este era el participante de hace un momento. Como no pudo tomar la iniciativa de atacar, solo pudo reprimir su entusiasmo mientras evaluaba cuidadosamente a la otra parte. La fuerza del aura del otro era solo la de un dios verdadero ordinario de noveno rango y no era nada especial. Basado solo en su aura, era prácticamente el más débil de todos los cazadores que lo habían desafiado. Evileye especuló que el otro era extremadamente arrogante o tenía alguna técnica especial bajo la manga. Sin embargo, pensó que lo primero era más probable. Al mismo tiempo que Evileye estaba evaluando a Lin Wang también lo estaba evaluando a cambio. Evileye era un globo ocular gigante con una siniestra pupila carmesí, de unos 3 metros de diámetro, flotando en el aire. Unida a la parte posterior del globo ocular había una gran losa de carne escarlata con cientos de tentáculos que se extendían desde ella. Definitivamente fue una vista horrible. Además, Lin Wang podía sentir claramente que este ojo maligno frente a él tenía una fuerza de aura que era mucho más fuerte que la de los dioses celestiales que había cazado anteriormente. De hecho, su aura era prácticamente tan fuerte como la de un segundo rango.
Parece que los rumores son probablemente ciertos, pero basándose únicamente en su aura, sus habilidades no serán más débiles que la mayoría de los dioses celestiales de segundo rango promedio. Lin Wang hizo esta deducción en un instante. Sintiendo que la energía de Lin Wang estaba concentrada en él, Evil Eye se llenó de alegría y lanzó un ataque sin dudarlo. Ambas pupilas de repente irradiaron luz roja, como una luna llena escarlata iluminando el cielo nocturno. El brumoso resplandor rojo brilló silenciosamente, iluminando un área que tenía varias docenas de kilómetros de radio. Lin Wang no estuvo exento de ser envuelto por el resplandor. Estar atrapado por la energía del otro significaba que la otra parte lo estaba apuntando, por lo que Evil Eye no dudó en hacer el primer movimiento. Iniciar el primer movimiento en estas circunstancias estaba implícitamente permitido de acuerdo con las reglas del territorio secreto. La regla de no poder hacer el primer movimiento solo estaba en vigor cuando uno no podía confirmar la intención del participante, ya que la otra parte podía estar pasando. Sin embargo, una vez que el objetivo de caza del participante estuviera claro, el prisionero que estaba siendo atacado podría actuar primero. El establecimiento de esta regla fue principalmente para evitar que los tipos aburridos provoquen sin pensar a los prisioneros del dios celestial. Aquellos fuera del territorio secreto presenciaron el ataque repentino de Evil Eye, mientras que Lin Wang simplemente permaneció donde estaba sin hacer nada en absoluto. Numerosos dioses celestiales que miraban la pelea sintieron que sus corazones se hundían. Aunque muchos de ellos habían apostado por Evil Eye durante la apuesta, la mayoría de ellos todavía esperaba ver a Lin Wang continuar haciendo milagros. Incluso si no era miembro de sus propias organizaciones, todavía era bueno para el territorio de Dios tener otro genio talentoso como este. La mayoría de ellos no querían ver a Lin Wang asesinado aquí. A pesar de eso, todos los líderes del equipo del dios celestial también sabían que si no lograba hacer el primer movimiento contra Evil Eye, prácticamente no habría posibilidad de que cambiara las tornas. Solo sería posible liberarse de las ilusiones que Evil Eye había puesto en marcha si la fuerza espiritual de la persona fuera más fuerte que la de Evil Eye. Xiu-Mu no se ha movido en absoluto durante los últimos 3 segundos. Obviamente, ha sucumbido a las ilusiones. Esta batalla ha perdido todo su suspenso, murmuró incoloro el líder del equipo del dios celestial del templo del dios de combate. Señor Burie de Aven, ¿deberíamos intervenir ahora? Preguntó el líder del equipo de dios celestial de God Capital. Burie de Aven frunció el ceño ligeramente. No esperaba que Lin Wang no pudiera resistir ni siquiera esta primera ronda de prueba. Justo cuando estaba deliberando sobre si deberían o no esperar y ver, en el video de vigilancia, Lin Wang de repente levantó la cabeza y miró a Evil Eye. ¿Es esta tu técnica más poderosa? Parece que lo que esperaba de ti era demasiado alto. Tan pronto como dijo esto, decenas de miles de destellos escarlatas salieron disparados de los puños de sus mangas y envolvieron instantáneamente a Evil Eye. En menos de un momento, el cadáver de Evil Eye, que ahora se asemeja a un charco de carne pulverizada, cayó desde el aire y cayó al suelo. 2 cadenas de secuencias de dioses, así como una gran cantidad de poderes de flexión de reglas, comenzaron a surgir salvajemente en el cuerpo de Lin Wang, y el territorio de Dios dentro de él también comenzó a expandirse una vez más. El número de poderes para doblar las reglas se disparó de más de 80.000 tipos a 90.000 tipos casi instantáneamente. En este momento, Lin Wang sintió que los más de 90.000 poderes de flexión de reglas habían comenzado a retroalimentar una ola de energía especial dirigida hacia su propio cuerpo y alma. Sus fuegos divinos surgieron nuevamente y su poder divino comenzó a transformarse. Incluso su cuerpo físico y su alma parecían haber sido bañados en esa oleada de energía especial, avanzando a un nuevo nivel. Para cuando se completó la transformación, Lin Wang podía sentir claramente que se había vuelto más fuerte una vez más. Finalmente he avanzado al segundo rango. Solo en este momento Lin Wang finalmente descubrió la manera de avanzar en sus niveles como Dios verdadero. Capítulo 1503. Cazando dioses celestiales de segundo rango. ¿Cómo diablos logró eso? Yo tampoco lo sé. ¿Sucumbió a las ilusiones y luego se liberó de ellas, o no fue presa de las ilusiones de Evil Eye en primer lugar? Su fuerza espiritual no puede ser mucho más fuerte que la de Evil Eye, ¿verdad? Fuera del territorio secreto, el grupo de líderes del equipo del dios celestial vio el repentino contraataque de Lin Wang y sus rostros se llenaron de sorpresa. Incluso Burie de Aven no fue una excepción. No pudieron entender en absoluto por qué Lin Wang no se vio afectado por las ilusiones de Evil Eye.
Con la fuerza espiritual de Evil Eye y el efecto compuesto de sus dos cadenas de secuencias de dioses, las ilusiones que creó afectarían incluso a muchas potencias de nivel divino celestial de segundo rango si no tuvieran cuidado. Sin embargo, lo que no sabían era que la fuerza espiritual de Lin Wang era más fuerte que la de Xie Lin, y su dimensión espiritual estaba protegida por un arma divina de tipo espiritual, que era comparable a una reliquia de secuencia de dioses de primer nivel. TN. Creemos que se trata de un error tipográfico de autor y que, en lugar de Xie Lin, debería ser Evil Eye, ya que el carácter chino para mal es el mismo que el carácter para Xie. Sin embargo, hemos optado por traducirlo como está. Esto hizo que Lin Wang fuera completamente inmune a todos los ataques de tipo espiritual de los dioses celestiales de bajo rango. Las ilusiones de Evil Eye se habían desatado, pero el arma de Dios había hecho a Lin Wang directamente inmune a él. Lin Wang permaneció donde estaba después de que Evil Eye activó sus ilusiones, no porque lo hubieran atrapado en ellas, sino porque estaba distraído verificando el efecto de inmunidad del arma divina. Descubrió que cuando su fuerza espiritual estaba cerca del nivel de Dios celestial de tercer rango, el arma de Dios era inmune a todos los ataques de tipo espiritual desde el primer hasta el tercer rango. Además, esta función del arma de Dios solo continuaría aumentando junto con su propia fuerza espiritual. Al encontrarse con oponentes como Evil Eye, cuyo único fuerte residía en las técnicas de tipo psíquico, la mayoría de los demás no los tocaban con un palo de 10 pies, pero para Lin Wang, eran como una comida que se le sirvió en una bandeja de plata. Los del mundo exterior estaban desconcertados, pero Lin Wang estaba de muy buen humor. Acabar con Evil Eye hizo que aún no solo le permitiera avanzar con éxito al segundo rango, pero también le permitió descubrir la manera de continuar su avance. Resulta que mi avance depende de la cantidad de reglas dentro de mi mundo interior. En el primer rango, más de 30.000 reglas se consolidaron de una vez, y solo pude avanzar al segundo rango cuando el número aumentó a 90.000. No sé cuántas reglas se necesitan para avanzar al tercer rango. Aunque Lin Wang se quejó de esto en su corazón, sin embargo, no estaba perdido. Ahora que sabía qué hacer para avanzar en sus niveles, no había necesidad de rumiar números específicos. Además, todo lo que tenía que hacer era continuar cazando a los dioses celestiales y saqueando las reglas de sus mundos internos. Mientras el número fuera suficiente, su nivel de combate aumentaría naturalmente. Solo tenía que dejar que la naturaleza siguiera su curso. Después de obtener los recuerdos del cadáver de Evil Eye, que ahora se había convertido en una pila de carne podrida, y guardar el cuerpo, Lin Wang continuó dirigiéndose hacia su próximo objetivo de caza. Fuera del territorio secreto, Burie de Haven, que una vez más había ganado una fortuna, guardó su anillo de almacenamiento bajo las miradas envidiosas de todos los demás. Mucha gente todavía estaba discutiendo sobre la técnica exacta que Xiu Mu había usado para evitar el ataque de ilusión de Evil Eye. Burie de Haven permaneció donde estaba con una expresión neutral, sin participar en ninguna de las discusiones porque tampoco sabía qué había hecho exactamente Lin Wang en ese momento. Sin embargo, esta batalla finalmente había aliviado todas sus preocupaciones sobre Lin Wang. Ser capaz de matar a Evil Eye significaba que las habilidades de Lin Wang ya eran suficientes para que él corriera desenfrenado entre los dioses celestiales de primer rango. Ya no tenía que preocuparse por ningún desliz por parte de Lin Wang. Nadie hizo ninguna apuesta durante las dos próximas cacerías de Lin Wang. El desempeño de Lin Wang aún era estable y fuerte, y cualquier oponente que encontró fue eliminado en segundos. En el corto lapso de menos de un día, ya había cazado y matado a 10 prisioneros celestiales de primer rango a nivel de Dios, acumulando más de 1,000 puntos de caza y dejando a todos los demás muy atrás. Los otros participantes en el territorio secreto prácticamente se habían vuelto insensibles a esto. Nadie podría haber predicho que un caballo oscuro como Lin Wang sería tan poderoso que podría aplastar a los prodigios entrenados por otras organizaciones. Incluso varios contendientes de Dios verdadero de primer nivel con habilidades equivalentes a los dioses celestiales habían sido reprimidos hasta el punto de que ni siquiera podían levantar la cabeza. Después de cazar y matar a 10 prisioneros dioses celestiales de primer rango, la trayectoria de vuelo de Lin Wang una vez más despertó una acalorada discusión entre los muchos dioses celestiales fuera del territorio secreto. Esta ruta de Xiu Nu no está tratando de cazar dioses celestiales de segundo rango, ¿verdad? Mirando la dirección en la que se está moviendo, parece que realmente se dirige hacia el dominio de los dioses celestiales de segundo rango. ¿Es porque siente que los dioses celestiales de primer rango no son lo suficientemente desafiantes, por lo que quiere desafiar a oponentes más fuertes?
Pudo matar a Evil Eye, lo cual es suficiente para demostrar sus habilidades. Creo que no será difícil para él cazar dioses celestiales regulares de segundo rango. A juzgar por su desempeño anterior en la búsqueda de primeros rangos, probablemente todavía le queda mucha energía. También quiero ver cuáles son exactamente los límites de sus habilidades. Sorprendentemente esta vez, con respecto a la decisión de Lin Wan, ninguno de los espectadores del dios celestial planteó objeciones. Prácticamente todo el mundo se mostró optimista sobre los resultados de la próxima casa de Lin Wan. Dadas las bofetadas figurativas en la cara que habían recibido anteriormente, los dos líderes de equipo del templo del dios de combate y capital de dios no expresaron más opiniones. Nadie estaba seguro de si eran interiormente optimistas sobre Lin Wan o no. Como todos eran unánimemente optimistas sobre el resultado, no se pudo iniciar la siguiente apuesta. Todos miraron el video de vigilancia. Lin Wan había estado viajando rápidamente durante más de una hora y finalmente había entrado en el territorio del primer dios celestial de segundo rango. Después de una intensa batalla que duró más de media hora, terminó con éxito a su oponente. La puntuación de Lin Wan aumentó en 200 puntos. Los dioses celestiales que habían estado observando esta batalla también estaban debatiendo al respecto. Esto se debió a que Lin Wan solo había usado una cadena de secuencia de dios del trueno de principio a fin. Ser capaz de matar dioses celestiales de segundo rango ya no está nada mal. Se considera a la par con el récord anterior de un desafío exitoso por la mayor fuerza de combate. Él confía completamente en el número de sus dagas voladoras telequinéticas para aplastar a sus oponentes. Este método probablemente no sea tan efectivo cuando se enfrenta a una potencia superior de segundo rango porque existe una alta probabilidad de que esté restringido por la velocidad del oponente o cualquier otra ventaja que tenga. La fuerza del poder divino de Xiu-Nu, así como la cantidad de su poder divino, excede con creces la de un dios verdadero promedio, pero no importa cuán fuerte sea en estos dos aspectos, todavía hay un límite. Después de todo, él es solo un dios verdadero. Si se encontrara con un oponente que pueda enfrentarse a él, las probabilidades de que pierda también son muy altas. Cuanto más dura la pelea, más desventajosa es para él. Mientras los numerosos dioses celestiales fuera del territorio secreto estaban discutiendo, también hubo un alboroto dentro del territorio secreto. Todos los demás concursantes habían estado prestando atención a la forma en que los puntos de Lin Wan se dispararon. Prácticamente todo el mundo notó cuando su puntuación subió 200 puntos. Si su puntuación subió 200 puntos de una vez, ¿eso significa que ha casado con éxito a un dios celestial de segundo rango? ¿O mató a dos dioses celestiales de primer rango al mismo tiempo? Este tipo ya ha comenzado a cazar dioses celestiales de segundo rango. Todavía es el primer día desde que se abrió el territorio secreto. Oye, tienes que estar tan desesperado. Inicialmente estaba planeando no involucrarme y ocuparme de mis propios asuntos, pero ahora estoy un poco avergonzado de holgazanear por tu culpa. Este tipo realmente no está haciendo trampa de alguna manera. ¿Por qué nunca hemos escuchado el nombre Xiu-Mu antes de esto? Naturalmente, Killie y Brody también habían notado el desempeño de Lin Wan en la clasificación. Killie, vestida con una armadura de batalla con una lanza de batalla en la mano, se quedó inmóvil en el lugar mientras miraba el nombre de Xiu-Mu en la tabla de clasificación, sin hacer ningún movimiento durante mucho tiempo. En otro lugar, Bloody solo miró brevemente la tabla de clasificación antes de apartar la proyección, las comisuras de sus labios se arquearon ligeramente hacia arriba. Capítulo 1504. Avance al tercer rango. Después de que Lin Wan había matado con éxito a un dios celestial de segundo rango, los genios de las diversas organizaciones grandes no podían quedarse quietos por más tiempo. Numerosas potencias máximas del dios verdadero que habían dominado el poder de doblar las reglas al nivel de plenitud dejaron de calentarse y familiarizarse con su entorno. Comenzaron a avanzar hacia el dominio de Dios celestial uno tras otro. Sabían que si no comenzaban a matar a los dioses celestiales ahora, Xiu-Mu los dejaría por completo en el polvo. No tendrían absolutamente ninguna posibilidad si intentaran alcanzarlo más tarde. En cuanto a las muchas potencias del dios verdadero que estaban por debajo del nivel superior, estaban comenzando a intensificar su juego para matar a los prisioneros del dios verdadero. Estaban trabajando duro para mejorar sus puntos de caza finales para poder obtener una clasificación más alta. Incluyendo Xiu-Nu, no había más de 10 potencias máximas. Incluso si no pudieran vencer a estas personas, sería bueno estar entre los 10 primeros.
Si esto no funcionaba, entrar entre los 20 primeros tampoco sería tan malo. En cuanto a los que están por debajo del nivel de Dios verdadero, muchos dioses virtuales no tienen mucho que ver con la tabla de clasificación de oro. Sin embargo, vieron que los puntos para el primer lugar en la tabla de clasificación de oro ya habían alcanzado los 4 dígitos. Mientras tanto, las cosas todavía estaban en números de un solo dígito aquí en la tabla de clasificación de plata, y solo había una diferencia de varios puntos entre los 10 primeros. Esto encendió el espíritu de lucha de todos. Después de todo, no era lo mismo que la enorme diferencia de puntos en la clasificación de oro. La disparidad de puntos en la tabla de clasificación de plata aún no se había ampliado a una brecha considerable, y había numerosas potencias de primer nivel con habilidades similares, por lo que la diferencia general en habilidades no era muy grande. Era muy difícil decir quién ocuparía el primer lugar. Fuera del territorio secreto, los dioses celestiales disfrutaban del espectáculo. Al ver que el espíritu competitivo de todos había sido encendido por Lin Wang, todos sintieron que esto era algo bueno. El territorio secreto de los prisioneros era inherentemente un escenario para que las personas mostraran su capacidad y dieran gloria a sus organizaciones. Todos los jefes de equipo de las diversas organizaciones grandes esperaban que los participantes del ensayo que habían traído consigo tuvieran un desempeño estelar. Después de todo, estos participantes del ensayo eran la fuerza central de toda la organización y también su futuro. Lin Wang desconocía los cambios que había provocado su participación en este ensayo. Continuó, como de costumbre, buscando con calma su objetivo de caza. Después de completar la matanza, luego buscó el siguiente. Este proceso se repitió. Para matar a todos los dioses celestiales de segundo rango, usó una cadena de secuencia de dios del trueno de principio a fin y no usó ninguna otra. Aunque solo usó una cadena de secuencia de dios, había decenas de miles de dagas voladoras telequinéticas imbuidas de poder de flexión de reglas. El mayor número de ellos utilizados llegó incluso a 80.000, y la victoria se logró a través de un gran número. Esto también dejó perplejos a los líderes del dios celestial que miraban fuera del territorio secreto. Por un lado, estaban asombrados por el control telequinético de Lin Wang. Por otro lado, también se sorprendieron por la fuerza de la telequinesis de Lin Wang y la abundancia de su poder divino. Mientras tanto, algunos de los líderes del equipo del dios celestial se sorprendieron por la riqueza de Lin Wang. Después de todo, las reliquias de secuencias de dioses utilizadas por los dioses celestiales no eran baratas, y las reliquias de armas telequinéticas de secuencias de dioses eran aún más valiosas. No solo eso, todos podían decir que este conjunto de armas telequinéticas que usaba Lin Wang no era de bajo nivel. Incluso hubo algunas personas que especularon en secreto si Xiu Mu podría ser o no un hijo bastardo de Burie de Aben o un Blood Cyclein de Atzicle. En el territorio secreto, Lin Wang mantuvo un flujo continuo de asesinatos de dioses celestiales de segundo rango. Por cada dios celestial de segundo rango que mataba, podía saquear en promedio unos 10.000 tipos de poderes para doblar las reglas. Sin embargo, después de matar a más de 10 seguidos, los poderes para doblar las reglas en su mundo interior se habían disparado a más de 200.000 tipos, pero su nivel de combate aún no mostraba signos de un gran avance. Había estado prestando mucha atención a la cantidad de reglas en su mundo interior, hasta que mató al 18º individuo. Cuando la cantidad de reglas en su cuerpo aumentó a 270.000, su nivel de combate finalmente logró un gran avance. Había avanzado de segundo rango al verdadero nivel de dios de tercer rango. ¿Es en incrementos de 3? Lin Wang tenía una idea aproximada sobre las reglas de su avance. Cuando evolucionó al verdadero nivel de dios al principio, había más de 30.000 reglas dentro de él. Su avance al segundo rango usó 90.000 reglas, y su elevación actual al tercer rango usó 270.000. Calculando con base en este patrón, su avance al cuarto rango debería requerir 811.000 reglas. Con este cálculo en mente, Lin Wang continuó cazando. Sin embargo, sus objetivos de caza también comenzaron a evolucionar de dioses celestiales de segundo rango a dioses celestiales de tercer rango. No había una razón particular para esto, simplemente el hecho de que los dioses celestiales de tercer rango contenían más reglas dentro de sus mundos internos. Por tanto, era más eficaz saquearlos. Al darse cuenta de que los movimientos de Lin Wang estaban fuera de lo común una vez más, todos los líderes del equipo del dios celestial fuera del territorio secreto cambiaron sus ojos hacia su proyección de video una vez más. Esta ruta de vuelo de Xiu Mu parece dirigirse hacia el dominio de los dioses celestiales de tercer rango.
Este tipo no puede estar pensando en matar dioses celestiales de tercer rango, ¿verdad? Solo ha dominado la cadena de secuencias de un dios y quiere matar dioses celestiales de tercer rango. Me temo que va a ser un poco difícil. El líder del equipo del territorio de Dios negó levemente con la cabeza, evidentemente no optimista sobre el comportamiento de Lin Wan. En el mejor de los casos, sus habilidades se encuentran en un nivel de segundo rango. Para matar a los dioses celestiales de segundo rango, depende completamente del número de sus dagas voladoras telequinéticas para cansar a sus oponentes hasta la muerte. Si quiere usar la misma táctica para matar a terceros, me temo que al final, se cansará hasta la muerte. El líder del equipo del templo del dios de combate también negó con la cabeza. Parece que ningún participante del juicio ha desafiado antes a dioses celestiales de tercer rango en el territorio secreto de los prisioneros, ¿verdad? Independientemente de si Xiu Mu tiene éxito en su desafío, solo este intento significa que ha superado a todos los participantes de la prueba antes que él. En este momento, el líder del equipo de Xeno apareció de repente para apoyar a Lin Wan. ¿Cómo sabes que Xiu Mu no tiene otras cartas de triunfo para jugar? El líder del equipo de Divine Clubnet tenía una expresión juguetona en su rostro. Cuando hablaron, incluso miraron deliberadamente a Burie de Aven, que no estaba muy lejos. Por desgracia, no pudieron captar ninguna pista. De las 5 organizaciones principales de séptimo grado, 4 ya habían indicado a quién apoyaban. Al ver que muchas personas los miraban furtivamente, el líder del equipo del dios celestial del pabellón del tesoro precioso se rió y habló. No compartiré mi opinión ni ofenderé a la gente. Si alguno de estos participantes de la prueba evolucionara al nivel de señor algún día, sería un gran cliente de nuestro precio Ustreasure Pavilion. Sin embargo, si todos ustedes realmente quieren seguir discutiendo, estoy feliz de ser el anfitrión y abrir una nueva ronda de apuestas. Aumentemos las apuestas para esta ronda y aceptemos solo reliquias de secuencias de dioses de alto nivel, 3 elementos para empezar. Aquellos que estén interesados son bienvenidos a jugar. En el momento en que habló el líder del equipo de Dios Celestial de precio Ustreasure Pavilion, todos guardaron silencio. Estas apuestas iniciales hicieron que los líderes del equipo de Dios Celestial de varias organizaciones de quinto grado temblaran en sus zapatos. Ni siquiera se atrevieron a hablar, ya que todas las reliquias de secuencias de dioses de alto nivel que tenían probablemente sumaban solo entre 3 y 5 elementos. En cuanto a los líderes de equipo de las organizaciones de sexto grado, también guardaron silencio. Para la mayoría de ellos, se trataba de apuestas extremadamente feroces. En cuanto a las diversas organizaciones de grado 7, tampoco dijeron nada más. No es que no pudieran pagar las apuestas, pero no estaban seguros de si podrían ganar o no. Los 2 líderes del equipo del Combat God Temple y God Capital que habían sido humillados por Lin Wang antes todavía estaban ligeramente afectados psicológicamente. Aunque habían dicho que no eran optimistas sobre Lin Wang, tenían un vago sentimiento en sus corazones de que este tipo probablemente tenía más cartas de triunfo para jugar. Quizás realmente podría tener éxito en matar a los dioses celestiales de tercer rango. Aunque los líderes del equipo de Xeno y Divine Clubnet dijeron que eran optimistas sobre Lin Wang, su lógica también les decía que las posibilidades de Lin Wang de ganar esta ronda no eran altas. Probablemente nunca había pensado en matar con éxito a los dioses celestiales de tercer rango y solo quería intentarlo. Tan pronto como habló el líder del equipo de dios celestial de precio Ustreasure Pavilion, nadie respondió por un tiempo. Después de un largo tiempo, al ver que nadie decía nada, Burie de Aven finalmente se acercó y sacó el anillo de almacenamiento de antes. Apuesto a que Xiu Mu ganará. Todos miraron instantáneamente a Burie de Aven. Sin embargo, el líder del equipo de Dios Celestial del Pabellón del Tesoro Precioso no tomó las apuestas de Burie de Aven, sino que examinó a la multitud. Alguien apuesta a que Xiu Mu perderá. Si no hay ninguno, esta ronda de apuestas no se puede realizar. Aún así, nadie respondió durante mucho tiempo. Incluso los líderes de equipo de varias organizaciones de grado 7 evitaban los ojos del Dios Celestial del Pabellón del Tesoro Precioso. Si no participan, no me culpen. El líder del equipo de Dios Celestial del Pabellón del Tesoro Precioso extendió sus manos hacia Burie de Aven. Al ver esto, Burie de Aven recuperó el anillo de almacenamiento y no habló más. Muchos de los líderes del equipo del Dios Celestial estaban especulando en secreto sobre si habían sido engañados o no por Burie de Aven, o Xiu Mu realmente tenía la capacidad de matar dioses celestiales de tercer rango. Capítulo 1505. Puntada. Stitch era un tipo de espíritu maligno nacido en el abismo.
Cuando nació, era endeble y su forma era un charco de carne del tamaño de un puño. Ni siquiera tenía dientes o garras y podría llamarse el organismo más bajo de la cadena alimentaria abisal. Todavía recordaba vívidamente que su ascensión se había originado al devorar una sección de fragmento de hueso durante su infancia. Era una sección de fragmento de hueso con propiedades divinas. Quizás este fragmento de hueso fracturado se había escapado de la boca de un dios al azar, que estaba siendo perseguido por una existencia más fuerte. Los restos de las propiedades divinas dentro del fragmento de hueso permitieron que la forma de vida de Stitch se transformara milagrosamente durante su infancia. No solo se separó por completo de su forma de vida original, sino que también fortaleció sus instintos inherentes. Podría tragar y transformar la carne de todos los cuerpos vivos, convirtiéndolos en parte de su propio cuerpo. Si bien esta habilidad permitió que Stitch se volviera más fuerte, también hizo que su cuerpo se desarrollara de formas cada vez más aberrantes. 9 ojos de diferentes colores e incluso diferentes formas surgieron de su cabeza. Había saqueado estos globos oculares de otros monstruos y los había convertido en parte de sí mismo. Debajo de su propia cabeza había varias otras cabezas bonitas. Hombres y mujeres, protos, humanos y ángeles también. Mientras tanto, había decenas de alas de diferentes formas y tamaños en su espalda. Algunos tenían plumas de colores y algunos tenían escamas de varias formas. Incluso había algunos que se parecían a alas de murciélago sin pelo. Delante de las alas de los murciélagos, había más de 10 tentáculos de diferentes grosores y formas. Algunos estaban cubiertos de líquido pegajoso, otros eran tan suaves como el jade, algunos tenían agujas por todas partes y algunos tenían venenos ocultos dentro. Debajo de los tentáculos, había una enorme boca llena de colmillos, docenas de ellos. Más abajo estaban las extremidades inferiores de diversas formas. Tenía patas delanteras y traseras, pero todas tenían garras terriblemente afiladas. Todas sus extremidades e incluso la mayoría de las estructuras corporales, las había saqueado. En general, parecía un juguete que alguien había amontonado al azar e incluso con cierta malicia. Nada en su cuerpo parecía coincidir en absoluto, pero lo extraño era que podía funcionar perfectamente. Stitch había estado encerrado en este territorio secreto de prisioneros por God Capital durante más de 10.000 años. Sin embargo, como dios celestial de tercer rango, nunca había sido desafiado por un participante de prueba. Sin embargo, en este día, de repente sintió que aparecía un aura débil dentro de los límites de su territorio. Esta aura, ¿es solo un verdadero nivel de dios de noveno rango? No puede ser un participante de prueba, ¿verdad? Viene un participante de prueba, viene un participante de prueba. Un participante de la prueba vino a provocarnos por su propia voluntad. Eso es demasiado interesante para las palabras. ¿Qué parte de su cuerpo deberíamos recolectar? Stitch estaba más que emocionado, sus varias cabezas conversando entre sí, gritando y haciendo ruido. Un rato después, finalmente llegó el participante del ensayo. Stitch evaluó cuidadosamente a este intruso, lleno de curiosidad. Este era un participante de prueba masculino, todo su cuerpo envuelto en túnicas negras. Su rostro, apenas visible por debajo del ala de su sombrero, estaba sin afeitar. Parecía algo desanimado. Era Lin Wan disfrazado de Xiu Nu. Él es feo. No recojas su cabeza. Sus manos se ven bonitas. Recojamos sus manos. Sus piernas también son bastante largas. Vale la pena coleccionar. Los varios jefes discutieron y discutieron entre sí. Este también era un hábito que tenía Stitch. Cada vez que mataba a su presa, tomaba al menos un artículo de la otra parte como trofeo de guerra para su colección y lo convertía en parte de su propio cuerpo. Una vez que vieron a Lin Wan eligiendo a Stitch como su primer objetivo de caza, los dioses celestiales que miraban desde fuera del territorio secreto también estaban hablando de eso. No es fácil lidiar con Stitch. Aunque no es tan inteligente, entre los prisioneros de Dios Celestial, su habilidad general se puede clasificar en el primer nivel, comentó el líder del equipo de God Capital a modo de introducción. Este es el legendario Patchwork Monster, ¿verdad? Creo recordar que este tipo dominaba algo así como 7 u 8 cadenas de secuencias de dioses, pero no podía ponerlas en uso libremente, preguntó el líder del equipo de Combat God Temple. Sí. Puede robar a otras personas sus cadenas de secuencias de dioses. Sin embargo, solo puede usar el poder de 3 cadenas de secuencias de dioses simultáneamente como máximo. Además, su explotación del poder de secuencia no es muy buena. Su método de combate se inclina hacia abrumar a otros por la fuerza. El líder del equipo de God Capital asintió. Hasta cierto punto, los dos se restringen el uno al otro.
Este monstruo Patchwork es hábil en el combate cuerpo a cuerpo, y esto puede ser restringido por Xiu-Nu. Por otro lado, la paciencia de este tipo parece no tener fin. Si Xiu-Nu no tiene armas grandes en la mano, Stitch podría muy bien agotarlo. El líder del equipo de Xeno también expresó su opinión. Mientras algunos de ellos estaban dando sus comentarios, algunas personas robaron miradas a Burie de Haven, tratando de ver cómo reaccionaría. Sin embargo, Burie de Haven permaneció tan inexpresivo como siempre, y su rostro no reveló nada. En el territorio secreto, al ver a Stitch, Lin Wang no pudo evitar evaluarlo por un momento. Había visto una buena cantidad de monstruos, pero esta era la primera vez que veía a un monstruo Patchwork tan peculiar como Stitch. Varios órganos de diferentes tipos se emparejaron juntos en el mismo cuerpo, sin ningún sentido de armonía para mirar. Sin embargo, lo realmente extraño era que el aura de este monstruo de Patchwork no tenía contradicciones, anomalías o áreas caóticas, lo que daba a los demás la impresión de que había nacido así. Nunca antes habíamos visto a un participante de prueba. Hemos decidido recolectar todo tu cuerpo como muestra. Aunque eres feo, como el primer participante de prueba que nos desafió, eres de gran valor coleccionable. Participante del ensayo, debe sentirse honrado. Rara vez recolectamos cadáveres enteros. Sí. En circunstancias normales, solo elegiremos una o dos de las partes más bonitas del cuerpo para nuestra colección. Las partes restantes se tiran. Varias cabezas hablaron a su vez, y Lin Wang no pudo evitar sentir curiosidad por saber si cada una de las cabezas de su oponente estaba operando individualmente, o si esencialmente solo funcionaba un cerebro, y estas cabezas eran meras marionetas. La información sobre Stitch había sido mencionada en el material enviado por Burie de Haven. Aunque la información en el material no fue detallada, fue suficiente para Lin Wang. Sabía que este monstruo podía tragarse a sus oponentes y robarles el poder de la regla de Dios y las cadenas de secuencias de Dios dentro de sus cuerpos. También sabía que este monstruo ya había dominado 8 cadenas de secuencias de dioses, pero solo podía usar simultáneamente 3 como máximo. La razón por la que eligió a Stitch como su primer objetivo de caza de tercer rango fue porque sintió que la cantidad de reglas dentro de su cuerpo debería ser mayor que la de un dios celestial ordinario de tercer rango. Matarlo le permitiría saquear más reglas y acelerar su eficiencia en el avance de su fuerza de combate. Sin embargo, a los ojos de los dioses celestiales fuera del territorio secreto, Lin Wang indudablemente había elegido un oponente muy duro para sí mismo. Aunque el coeficiente intelectual de Stitch no era alto, tenía un poder concreto para mostrar. No importa cómo se mire, Stitch seguía siendo una potencia de primer nivel entre los prisioneros del dios celestial de tercer rango. Casi todos los líderes del equipo del dios celestial que vieron la batalla sintieron que Xiu-Nu no había hecho un movimiento inteligente al elegir a ese oponente. Capítulo 1506. 7 cabezas. Después de evaluar brevemente al monstruo Patchwork, Lin Wang lanzó su ataque de inmediato. Con un movimiento de los puños de sus mangas, decenas de miles de dagas voladoras telequinéticas se transformaron directamente en decenas de miles de rayos de color sangre que se dispararon. Stitch era un monstruo hábil en el combate cuerpo a cuerpo, y la personalidad actual de Lin Wang era solo un psíquico, por lo que tuvo que hacer el primer movimiento para evitar que su oponente lo atrajera a un espacio cerrado. Sin embargo, las docenas de alas de Stitch vibraron casi simultáneamente. Incluso la frecuencia de vibración y la amplitud de estas alas de diferentes colores y formas eran completamente diferentes. Sin embargo, lo extraño fue que la velocidad de vuelo de Stitch fue bastante sorprendente. Incluso su agilidad superó con creces lo que Lin Wang esperaba. Con las alas vibrando rápidamente, la figura de Stitch se deslizó rápidamente a través de la red de arrastre colocada por las dagas voladoras telequinéticas de Lin Wang y realmente logró evadir todos los ataques. Ni una sola de las decenas de miles de dagas voladoras logró golpear su cuerpo. Lin Wang estaba un poco sorprendido por este resultado. Esto se debió a que, en los materiales proporcionados por Burie de Haven, no se mencionaba que el monstruo Patchwork fuera capaz de tal velocidad. No era que Burie de Haven no supiera sobre esto, pero cuando estaba organizando este conjunto de materiales para Lin Wang y los demás, no se le había pasado por la mente que alguien podría tener la capacidad de matar dioses celestiales de tercer rango. Por lo tanto, la información introductoria para los dioses celestiales por encima del segundo rango fue muy superficial. Fuera del territorio secreto, mientras observaban a Stitch esquivar fácilmente las dagas voladoras telequinéticas de Lin Wang, muchos líderes del equipo del dios celestial no pudieron evitar mirar a Burie de Haven.
El líder del equipo de Go Capital preguntó de inmediato. Señor Burie de Haven, en los materiales que le proporcionó a Xiu, ¿había información detallada sobre Stitch? No. Burie de Haven negó con la cabeza, inexpresivo. Le di la misma información a varios dioses verdaderos. Tampoco esperaba que Xiu fuera a cazar a un dios celestial de tercer rango. Al escuchar las palabras de Burie de Haven, todos sintieron de inmediato que las posibilidades de que Lin Wang ganara esta batalla se habían vuelto mucho más escasas. Incluso hubo varios líderes de equipo de Dios Celestial que estaban comenzando a arrepentirse de no haber hecho sus apuestas para comenzar la apuesta antes. De hecho, no era solo de Azikle, sino también las pocas organizaciones principales de grado 7 las que habían proporcionado más o menos la misma información a sus respectivos participantes del ensayo. Esto se debió a que, en el territorio secreto de los prisioneros, no había precedentes para matar a dioses celestiales de tercer rango. No habían sentido la necesidad de dar información detallada sobre los prisioneros del dios celestial de tercer rango y superiores. En el territorio secreto, después de presenciar la velocidad y agilidad de vuelo de Stitch, Lin Wang solo se sorprendió ligeramente. La información que Burie de Haven había dado sobre los prisioneros del dios celestial de segundo rango y superiores era muy concisa. Lin Wang había notado esto desde el principio y había adivinado más o menos la razón detrás de esto. Por lo tanto, antes de fijar a Stitch como su objetivo, se había preparado mentalmente. Inmediatamente había dado el primer paso tan pronto como llegó, porque por un lado, en su personalidad de psíquico, no podía permitirse el lujo de ser arrastrado a lugares cerrados. Por otro lado, en realidad estaba probando la velocidad, agilidad, defensas y otros aspectos de su oponente también. Aunque estaba un poco sorprendido de que ninguna de las decenas de miles de dagas voladoras golpeara a su oponente, aún estaba dentro de sus expectativas. Ahora que la primera ronda de pruebas había mostrado resultados, Lin Wang no dudó en absoluto. Desde los puños de sus mangas, incluso más dagas voladoras telequinéticas se transformaron en arcos de relámpagos de color sangre y se dispararon. 10.000, 20.000, 30.000 se acumularon a 100.000 y aún así continuaron aumentando. Los líderes del equipo de Dios Celestial fuera de la arena se sorprendieron por esto. Ya hay más de 100.000 dagas voladoras, y siguen aumentando. ¿Cuánto más puede seguir dividiéndose su divine telequinesis? La velocidad de ataque de esas dagas voladoras telequinéticas también ha aumentado. Ha alcanzado el nivel de un psíquico de Dios Celestial de tercer rango. Lo que encuentro más aterrador es que puede controlar más de 100.000 dagas voladoras y aún así infundirles poder de secuencia. Este nivel de consumo de poder divino es enorme. Lógicamente hablando, ningún dios verdadero podría hacer esto. No puedo entender cómo se las arregló para hacerlo. En el territorio secreto, el número de dagas voladoras telequinéticas de Lin Wang siguió aumentando hasta que llegaron a 180.000. Stitch finalmente no pudo esquivar y fue golpeado por primera vez. Sin embargo, Lin Wang también notó que el ataque, que había sido imbuido de poder de secuencia de relámpagos y más de 100 tipos de poder de control de regla, había sido bloqueado por una de las alas de Stitch. Se trataba de un ala de dragón cubierta de escamas, y el ataque rebotó de inmediato sin hacer mella en las defensas del monstruo. No solo es sorprendente su velocidad, sino también su poder defensivo. Incluso hay varias alas equipadas específicamente con funciones defensivas. Su poder defensivo debería ser superior a otras partes de su cuerpo. Lin Wang continuó analizando en silencio. La verdad del asunto era con sus habilidades reales en la actualidad, no sería difícil para él matar a este monstruo de patchwork, pero su personaje actual era Xiu. Además, había innumerables monitores entrenados constantemente sobre él, por lo que había muchos métodos que no podía usar. También sabía con certeza que en este momento, muchos líderes de equipo de Dios Celestial en el mundo exterior estaban viendo la transmisión en vivo de su batalla. Solo podía mirar las cosas desde el punto de vista de Xiu y considerar cómo podría ganar esta batalla. En el vacío, cerca de 200.000 dagas voladoras telequinéticas formaron una red gigante, envolviendo a Stitch una y otra vez. Sin embargo, Stitch estaba resbaladizo como una anguila y siguió esquivando a la velocidad del rayo. No solo fue extremadamente rápido, sino que también fue notablemente ágil. Solo como último recurso resistiría los ataques de las dagas voladoras telequinéticas usando la fuerza. Después de todo, cada una de las dagas voladoras telequinéticas contenía poder de secuencia. Aunque Stitch no resultaría herido si fuera golpeado, todavía usaría gran parte de su poder divino. Por lo tanto, Stitch siguió haciendo todo lo posible para evitar ser golpeado.
Sin embargo, con cientos de miles de dagas voladoras persiguiéndolo, solo tenía la energía para esquivar y defenderse, y no pudo encontrar la oportunidad de acercarse a Lin Wang en absoluto. Lin Wang también esquivó fácilmente los ocasionales ataques de largo alcance lanzados por Stitch. Así, ambos lados entraron en un punto muerto en el que ninguno podía hacerle nada al otro. Los ataques de Lin Wang no lograron dañar a Stitch y, a la inversa, Stitch no tuvo la oportunidad de atacar a Lin Wang de cerca. En la superficie, parecía que Lin Wang había logrado reprimir a Stitch. Sin embargo, la línea de líderes del equipo del dios celestial fuera del territorio secreto se estaba volviendo cada vez menos optimista sobre el resultado de la batalla de Lin Wang. Esto se debió a que el método de combate de Lin Wang consumiría grandes cantidades de su poder divino y pondría una carga masiva sobre su espíritu. Cualquiera podría decir que cuanto más se prolongue esta batalla, menores serán las posibilidades de que Lin Wang gane. Esta vez, incluso Burie de Aven sintió que era imposible para Lin Wang cambiar las tornas. Esta situación de batalla en la que ninguno podía dañar al otro duró más de 10 minutos, pero las comisuras de la boca de Lin Wang se curvaron hacia arriba casi imperceptiblemente. Eso es todo. Las 7 cabezas cada una tiene su propio papel. Uno controla el movimiento de las extremidades, uno controla el vuelo de las alas, uno controla las defensas, uno controla los ataques y uno controla la vista y otros sentidos, mientras que otro controla el consumo de poder divino, y el último controla la secuencia y los poderes de flexión de reglas. Después de más de 10 minutos de investigación, finalmente tuvo suficiente comprensión de todos los aspectos de su oponente actual. Si me deshago de una de sus cabezas, ¿qué pasará? Lin Wang se preguntó para sí mismo, pero de hecho, ya había adivinado más o menos la respuesta a esta pregunta. Capítulo 1507. La debilidad de Stitch. Fuera del territorio secreto, los líderes del equipo del dios celestial que estaban viendo la pelea no eran optimistas sobre Lin Wang. Han pasado más de 10 minutos, y todavía ni un solo rasguño en el cuerpo de Stitch. Si la situación actual se prolonga, Stitch seguirá estando bien incluso en 10 días o medio mes, pero durar más de una hora podría resultar un problema para Xiu-Nu. Sus hilos telequinéticos ciertamente se dividen en muchos hilos, pero su control de micronivel sobre ellos no está a la altura, y su método de ataque es demasiado sencillo. El orador era un líder del equipo de Dios Celestial cuyo principal camino de cultivo era la telequinesis. En realidad, incluso sin una ventaja en términos de velocidad, no sería difícil asediar a un tipo no tan brillante como Stitch. Sin embargo, incluso si logra rodear a Stitch, su poder divino difícilmente será lo suficientemente fuerte como para someter a Stitch hasta que su poder divino se agote. Xiu-Mu era demasiado arrogante y eligió al oponente equivocado. Si hubiera elegido como objetivo a un prisionero ordinario de tercer rango, aún podría haber tenido la oportunidad de ganar. ¿Todos creen que es posible que él cambie las tornas en esta ronda? El líder del equipo de Divine Clubnet miró a su alrededor y lanzó la pregunta con una sonrisa. Todos negaron con la cabeza al escuchar esto. Solo Burie de Aven y algunas otras personas permanecieron en silencio, sin expresar ninguna opinión. En este momento, el líder del equipo de Dios Celestial de repente dejó escapar una exclamación en voz baja. La trayectoria de vuelo de sus dagas voladoras telequinéticas ha cambiado. Todos inmediatamente dirigieron sus miradas hacia la pantalla del monitor donde estaba Lin Wang, solo para ver a través del video de vigilancia que la trayectoria de vuelo de las dagas voladoras telequinéticas, que habían estado frenéticamente calientes en la persecución detrás de Stitch, se estaba volviendo complicada y extraña. Obviamente, Stitch no se había adaptado a este cambio repentino, y la cantidad de golpes que recibió comenzó a aumentar abruptamente. A diferencia de su formación anterior que se asemeja a un banco de peces, las trayectorias de vuelo de las casi 200.000 dagas voladoras habían comenzado a volverse erráticas. Algunos se movieron con rapidez, mientras que otros se movieron lentamente como si todos hubieran caído en un estado extraño y desenfrenado, lo que hacía que a Stitch le fuera completamente imposible predecir sus movimientos. En menos de 2 minutos, el monstruo Patchwork fue rodeado por casi 200.000 dagas voladoras, y el área dentro de la cual esquivar también comenzó a encogerse rápidamente. Al ver esto, el rostro del psíquico del dios celestial en el exterior del territorio secreto se puso rojo. Solo había hecho un comentario, diciendo que la comprensión de Lin Wang de Divine Telequinesis no era suficiente, y terminó recibiendo una bofetada en la cara justo al segundo siguiente. Sin embargo, no mucha gente prestó atención a su vergüenza, ya que casi todos miraban fijamente el video de vigilancia, queriendo saber qué pasaría después.
Dado que Stitch estaba completamente envuelto por las dagas voladoras telequinéticas, su figura ya no se podía ver desde el monitor, pero todos los que estaban fuera de la señal de vigilancia aún podían escuchar sus furiosos aullidos. Dentro del espacio esférico formado por las dagas voladoras telequinéticas, Stitch intentó liberarse repetidamente, pero fue bloqueado una y otra vez. Era como una bestia atrapada, luchando violentamente con alarma y miedo. Para Lin Wang, sin embargo, la caza de esta presa se completó en más de la mitad. Sus ataques anteriores solo habían sido para probar la velocidad, agilidad, defensas, debilidades, diversas funciones corporales y otra información de su oponente. Ahora que la investigación estaba completa, era hora de la caza real. Salvo algo inesperado, sus 7 cabezas son probablemente su mayor debilidad. Lin Wang manipuló miles de dagas voladoras telequinéticas y comenzó a atacar las 7 cabezas del monstruo Patchwork frente a él. Secretamente había dotado a 2 de las dagas voladoras con el poder de 2 cadenas de secuencias de dioses. Tal como había anticipado Lin Wang, si apuntaba a las cabezas del monstruo Patchwork, el otro aumentaría rápidamente sus mecanismos de defensa. Se utilizaron varias técnicas como defensas en un intento de frustrar los ataques de Lin Wang y hacerlos ineficaces. No había sido tan obvio durante los ataques anteriores, pero ahora mismo, en este espacio confinado, el monstruo Patchwork se vio afectado por su alarma y cada vez más protegía sus cabezas sin disfraz. Cuando las dagas voladoras telequinéticas se acercaron, las esquivó con extrema velocidad, y varias alas protectoras también entraron en modo defensivo. Incluso estiró sus tentáculos a expensas de las heridas para bloquear las dagas voladoras que se acercaban. Sin embargo, las trayectorias de las dagas voladoras telequinéticas eran misteriosas e impredecibles. Docenas de dagas voladoras buscaron aberturas y atravesaron la línea de defensa del monstruo Patchwork, entre ellas una daga voladora con 2 niveles de poder de secuencia. Después de que docenas de dagas voladoras pasaron por alto las pesadas defensas del monstruo Patchwork, se dirigieron directamente a sus 7 cabezas. Justo cuando las dagas voladoras estaban a punto de penetrar las 7 cabezas, una gruesa capa de armadura de escamas negras apareció de repente en las 7 cabezas del monstruo Patchwork. Al instante siguiente, docenas de dagas voladoras atravesaron el aire. Después de golpear contra la armadura de escamas negras, la daga voladora con 2 niveles de poder de secuencia fue obstaculizada solo ligeramente antes de atravesar una de las cabezas y hacer que explote. Sin embargo, las otras docenas de dagas voladoras con solo un nivel de poder de secuencia fueron bloqueadas por la capa de armadura de escamas, dejando solo marcas blancas en las escamas negras a su paso, incapaces de atravesar más. Lin Wang ya había anticipado esto. Simplemente levantó la ceja ligeramente, queriendo manipular la daga voladora con 2 niveles de poder de secuencia para hacer explotar más cabezas del monstruo Patchwork. Sin embargo, justo en este momento, las 6 cabezas restantes del monstruo Patchwork simultáneamente hicieron un silbido. Se desató una aterradora onda de sonido, que hizo volar a la fuerza todas las dagas voladoras que se habían abierto paso. Lin Wang sintió un ligero pesar por no haber podido dar un paso más. Fuera del territorio secreto, los espectadores del dios celestial no podían ver lo que estaba sucediendo dentro de la jaula de dagas voladoras, pero aún podían escuchar el silbido que hacía el monstruo Patchwork. El sonido era brutal, pero también parecía tener un elemento de lloriqueo agonizante. ¿Stitch está lesionado? Alguien no pudo evitar exclamar. Este sonido no parece ser puramente ira. Xiu no puede volver las tornas esta vez, ¿verdad? En el territorio secreto, Lin Wang miró con calma al monstruo de Patchwork que estaba parado frente a él. ¿Cuál fue la función de la cabeza que explotó hace un momento?, me pregunto. Pronto descubrió la respuesta a esta pregunta cuando los 9 ojos que crecían de la cabeza de su oponente se cerraron uno tras otro. Lin Wang arqueó ligeramente las cejas cuando vio esto. Sabía que el otro había perdido sus habilidades perceptivas. Aunque no estaba seguro de si la habilidad perdida del otro se asignaría a sus otras cabezas, su oponente estaba en un estado en el que su percepción estaba obstruida, al menos por un corto tiempo. Mientras atacara antes de que esta habilidad pudiera ser transferida, tendría la ventaja en esta situación. En otras palabras, Stitch, que había perdido su capacidad de percepción, se encontraba en mayor desventaja. Había podido esquivar y defenderse efectivamente de las dagas voladoras telequinéticas de Lin Wang todo este tiempo confiando en su percepción. Ahora que sus habilidades perceptivas se habían ido, la eficiencia de sus tácticas evasivas y defensivas disminuiría drásticamente. Lin Wang obviamente también era consciente de esto.
Después de confirmar que el otro había perdido sus habilidades perceptivas, lanzó una segunda ronda de ataques sin dudarlo. La jaula, formada por casi 200.000 dagas voladoras telequinéticas, aceleró su giro dentro del vacío, y decenas de miles de dagas voladoras se transformaron en arcos de relámpagos rojo sangre, uniéndose para asediar a Stitch. Originalmente, Stitch había podido evitar más del 90% de los ataques de Lin Wan al esquivarlos, pero después de perder sus habilidades de percepción, más del 80% de los ataques del otro anotaron golpes directos en su cuerpo. La eficiencia de las defensas de Stitch fue originalmente más del 90%, y podría bloquear fácilmente la mayoría de las dagas voladoras telequinéticas que lo perseguían. Ahora, sin embargo, la eficiencia de su bloqueo se había reducido a menos del 30%. El 70% de los ataques eludieron fácilmente sus sistemas de defensa y atacaron directamente a las 6 cabezas restantes. Las 2 dagas voladoras telequinéticas con 2 niveles de poder de secuencia también encontraron una abertura y la atravesaron, perforando 2 cabezas más fácilmente. Capítulo 1508. Eclipsar a todos los demás. Stitch dejó escapar otro aullido de tristeza cuando 2 de sus cabezas explotaron, sonando aún más desesperadas que antes. Fuera del territorio secreto, el grupo de dioses celestiales estaba asombrado. Realmente querían saber qué le estaba haciendo exactamente Lin Wan a Stitch, pero no podían ver nada a través de la jaula de dagas voladoras telequinéticas. Solo podían usar su imaginación para completar lo que no podían ver. Este grito desgarrador claramente no parece que sea nada. ¿Qué diablos le hizo a Stitch para que chillara tan miserablemente? ¿Le metió algo por el ano a Stitch? Stitch siquiera tiene ano. Con la destrucción de 2 cabezas más, Stitch rápidamente mostró la pérdida de más habilidades. Sus alas comenzaron a retraerse una tras otra, y su figura cayó al suelo. Solo unas pocas de sus alas aún conservaban sus habilidades defensivas, pero ya no podían batir ni volar. Obviamente, la cabeza que controlaba la capacidad de vuelo de Stitch había sido destruida. Además de eso, Lin Wan notó que su poder divino también se había vuelto inestable. Cada vez que uno de sus propios ataques golpeaba a Stitch, la fuerza del poder divino que ejercía para defenderse era diferente. A veces, su poder divino fue fácilmente violado por las dagas voladoras telequinéticas, mientras que otras veces, las repelió directamente. Con la pérdida de su capacidad de vuelo, la capacidad de esquivar de Stitch se había debilitado al extremo. Aunque los ataques de daga voladora telequinética de Lin Wan no tuvieron una tasa de éxito del 100%, superaron el 95% y, por lo tanto, Stitch no pudo evitar la mayor parte. En otro frente, la pérdida de control de Stitch sobre su poder divino también hizo que sus sistemas de defensa comenzaran a volverse inestables. Los ataques de daga voladora de Lin Wan causaron un daño cada vez más efectivo. El aumento de varios factores desventajosos hizo que la balanza de la victoria se inclinara a favor de Lin Wan. En menos de 2 minutos, las dagas voladoras telequinéticas de Lin Wan rompieron las defensas de Stitch una vez más y atravesaron otra de sus cabezas. Con la destrucción de esta cabeza, las cadenas de secuencias de dioses y el poder de flexión de reglas en el cuerpo de Stitch comenzaron a volverse locos. Sabiendo que ahora estaba en una situación desesperada, Stitch comenzó a ignorar la barrera de las dagas voladoras telequinéticas, tratando de romper con fuerza el área esférica creada por las dagas voladoras telequinéticas y atacar a Lin Wan de cerca. Sin embargo, Lin Wan vio su plan con solo una mirada, y no había forma de que estuviera dispuesto a permitirle la oportunidad de llevar a cabo sus intenciones. En cualquier dirección en la que se moviera, Lin Wan impulsaría las dagas voladoras telequinéticas en esa dirección con el poder de una segunda cadena de secuencia de dioses, obligando a Stitch a retroceder. Cada vez que intentaba abrirse paso, se veía obligado a retroceder sin poder hacer nada. Sintiendo que no quedaba mucho poder divino dentro de sí mismo, Stitch aulló desesperado. La figura de Lin Wan flotaba en el aire fuera del área esférica formada por las dagas voladoras telequinéticas, y continuaba esperando con indiferencia el final de esta pelea. No sentía ninguna simpatía por Stitch. Después de todo, era un tipo de espíritu maligno del abismo. Sin embargo, todavía reconocía las habilidades de Stitch. Fuera del territorio secreto, los dioses celestiales que estaban mirando escucharon los aullidos de Stitch de nuevo, pero ya se habían insensibilizado un poco. Excluyendo los primeros 10 minutos más o menos, solo habían pasado unos 20 minutos desde que comenzó la pelea. Después de que Stitch quedó atrapado en el espacio dentro de las dagas voladoras telequinéticas, ni siquiera sabían cuántos gemidos había dejado escapar.
Prácticamente cada aullido sonaba absolutamente miserable. Aunque no sé qué hizo exactamente Xiu, siento que Stitch está a punto de perder. Me siento igual. Stitch está gritando tan miserablemente. Este sonido me recuerda a mi infancia y a las bestias porcinas en el matadero que todavía estaban luchando, a pesar de estar atadas y colgadas de sus cascos. Ahora que lo mencionas, creo que no he comido bestias porcinas en más de 8000 años. Una vez que termine con el trabajo en los próximos días, tendré un festín de cerdo. En el espacio esférico enjaulado por las dagas voladoras telequinéticas, Stitch se había convertido básicamente en un objetivo en movimiento. Aunque se había estado obligando a mover su cuerpo, esto era prácticamente inútil. Destellos rojo sangre destrellaron rápidamente en el vacío, dejando herida tras herida en el cuerpo de Stitch. Bajo los ataques de las dagas voladoras telequinéticas, el poder divino de Stitch también se estaba agotando rápidamente. Lin Wang no se relajó en absoluto. No tenía intención de darle a la otra parte la oportunidad de tomar un respiro. Las dagas voladoras telequinéticas cayeron sobre Stitch como una tormenta torrencial. En el corto espacio de menos de 5 minutos, ni una pulgada del cuerpo de Stitch quedó ileso. Otras dos de sus cabezas habían sido destruidas una tras otra, y solo quedaba una cabeza final. Este último jefe estaba a cargo de sus sistemas de defensa. Stitch había perdido todas sus funciones corporales y no podía realizar ni los movimientos más simples, convirtiéndose por completo en un objetivo estacionario. Aún así, Stitch todavía usaba sus alas defensivas, desde hace mucho tiempo plagadas de agujeros, para proteger su última cabeza. A pesar de eso, todo fue en vano. En menos de un minuto, las dagas voladoras telequinéticas de Lin Wang atravesaron fácilmente la última línea de defensa de Stitch y atravesaron su última cabeza. En este momento, la notificación de fatalidad finalmente apareció frente a Lin Wang. Casi simultáneamente, también sintió varias cadenas de secuencias de dioses que contenían un enorme poder de flexión de reglas surgiendo en su cuerpo. Esta ronda de caza había disparado directamente la cantidad de reglas en el cuerpo de Lin Wang en más de 100.000 tipos. Incluso el propio Lin Wang estaba un poco sorprendido. Lo que no sabía era que mientras tomaba las extremidades de otros como parte de su colección, Stitch también devoraría sus territorios de Dios. Ahora, sin embargo, todo el trabajo duro de Stitch había terminado yendo a Lin Wang. Los 270.000 poderes de la regla de Dios en su cuerpo se habían incrementado a casi 400.000 en un solo disparo. Dado este tipo de efectividad, solo necesito cazar 3 o 4 monstruos más para que mi nivel de combate aumente nuevamente, reflexionó Lin Wang para sí mismo. Por supuesto, era consciente de que la razón principal del abundante rendimiento esta vez se debía a la singularidad de Stitch. Otros dioses celestiales de tercer rango no podrían darle la misma cantidad de beneficios. Con un leve gesto de sus dedos, las dagas voladoras telequinéticas que habían formado el espacio esférico regresaron rápidamente a las mangas de Lin Wang. Con el área esférica desaparecida, los numerosos dioses celestiales que habían estado observando la pelea desde fuera del territorio secreto finalmente vieron el cuerpo de Stitch, ahora plagado de agujeros hasta que era prácticamente un colador. Un vistazo al estado andrajoso del cadáver de Stitch fue todo lo que se necesitó para que todos supieran que Stitch estaba lo más muerto posible. Aunque todos ya habían anticipado este resultado desde hace unos minutos, todavía no pudieron evitar sorprenderse cuando realmente vieron el cuerpo de Stitch. Realmente lo hizo, incluso Burie de Aven susurró en silencio con incredulidad. Para alguien en el verdadero nivel de Dios, matar a un Dios celestial de tercer rango no era algo que nunca había sucedido antes en la historia del territorio de Dios, pero los pocos selectos que habían lograr tal hazaña se habían convertido en señores. Sin excepción. En cuanto a este territorio secreto de prisioneros, Lin Wang fue el primer participante en cazar con éxito a un dios celestial de tercer rango. Los líderes de equipo de God Capital y Combat God Temple, así como otras organizaciones que tenían dioses verdaderos de primer nivel de sus organizaciones participando en esta prueba, todos tenían expresiones peculiares en sus rostros. Inicialmente, tenían mucha confianza en los participantes bajo sus respectivos comandos, creyendo firmemente que podrían realizar una actuación estelar durante esta prueba y lucirse ante todas las demás organizaciones. Las potencias de Dios verdadero de primer nivel bajo sus órdenes también poseían la capacidad de cazar dioses celestiales de primer rango e incluso podían enfrentarse a muchos de segundo rango. Sin embargo, después de ver a Lin Wang cazar con éxito a Stitch, sabían que las personas que habían traído esta vez se habían convertido en simples contrastes. Fue inútil.
Esta fue una derrota absoluta en términos de habilidad. Ninguno de ellos podría cazar a un dios celestial de tercer rango como lo hizo Lin Wan. La repentina aparición de Lin Wan en el radar público había eclipsado por completo la brillantez de todos los demás. Capítulo 1509. El secreto de Death Cycle. En la tabla de clasificación de oro, los puntos de casa de Xiumu se habían disparado repentinamente en 400 puntos, lo que una vez más atrajo la atención de todos los demás participantes. Uno debe ser consciente de que el nombre de Lin Wan había estado constantemente en la parte superior de la tabla de clasificación de oro, por lo que todos podían ver claramente incluso un cambio de un punto, que más un aumento de 400 puntos. Al ver el cambio de 400 puntos en su puntaje, muchas personas se sorprendieron al principio, pero de inmediato volvieron a sus sentidos. Los puntos base que ganaba un dios verdadero por cazar a un dios celestial eran 100 puntos, y por cada aumento subsiguiente en el nivel del dios celestial que estaba siendo cazado, los puntos de caza obtenidos por los cazadores también se duplicarían. Por lo tanto, comenzando en el primer rango, los puntos de caza obtenidos desde el rango bajo hasta el rango alto serían 100 puntos, 200 puntos, 400 puntos, 800 puntos. Sus puntos de caza aumentaron 400 puntos a la vez. ¿Significa esto que persiguió a un dios celestial de tercer rango? Probablemente no sea por matar a dos dioses celestiales de segundo rango al mismo tiempo. De acuerdo con las reglas sobre cambios en los puntos de caza, no importa cuán cerca estén los tiempos entre dos cacerías, cada aumento en los puntos de un cazador se mostrará en su sesión. Incluso si Xiumu cazó a dos dioses celestiales de segundo rango al mismo tiempo, sus puntos deberían haber aumentado 200 puntos dos veces en lugar de 400 puntos a la vez. Un aumento de 400 puntos de caza de una sola vez, bueno, esos tipos de primer nivel probablemente no podrán quedarse quietos ahora. Varias potencias de Dios verdadero de primer nivel estaban bastante agitadas por esto. Anteriormente, cuando Lin Wan estaba cazando dioses celestiales de segundo rango, ya se habían visto obligados a comenzar a cazar dioses celestiales antes de que se hubieran adaptado por completo a su nuevo entorno. Hasta cierto punto, las acciones de Lin Wan en ese momento ya habían interrumpido su ritmo de caza. Actualmente, el éxito de Lin Wan en la caza de un dios celestial de tercer rango había causado que muchas personas estuvieran psicológicamente fuera de lugar. Originalmente, varios de ellos habían pensado que durante esta prueba, cazarían algunos dioses celestiales y realizarían una excelente actuación frente a las principales organizaciones. Si tuvieran la oportunidad, intentarían luchar por el primer puesto en la clasificación de oro. Sin embargo, ahora, sin lugar a dudas, la actuación de Lin Wan había llamado la atención de todos. Además, tener la capacidad de cazar a un dios celestial de tercer rango significaba que básicamente se había asegurado el primer lugar en la clasificación de oro. Nadie más tenía la capacidad de competir con él. No importa cuánto lo intentaron, otras potencias de primer nivel solo podían luchar por el segundo lugar como máximo. En realidad, al principio, no todos consideraban a un caballo oscuro como Xiumu como un competidor. Sin embargo, en la actualidad, este tipo que apareció de la nada acababa de mostrar habilidades aterradoras que dominaban por completo a todos los demás. Varias personas estaban descontentas, pero también se sentían impotentes al mismo tiempo. Solo podían suspirar en silencio por su mala suerte al encontrarse con un caballo oscuro que había aparecido de repente en el radar público. Muchos de los que no eran potencias de primer nivel sintieron una sensación de Schadenfreude. Podían imaginar completamente los rostros de esas potencias máximas en este momento. No podían competir por el primer lugar de todos modos, así que estaban felices de ver la conmoción. Solo vinieron aquí para participar en el juicio, pero terminaron presenciando el poderoso ascenso de una potencia que desafió todas las probabilidades. Las recompensas fueron absolutamente satisfactorias. Después de dejar este lugar, tendrían un nuevo tema candente del que presumir ante sus amigos. Considerándolo, este había sido sin duda un viaje valioso. Lin Wan no prestó atención a la clasificación en absoluto. Después de haber terminado de comprobar el estado de las cosas dentro de su cuerpo, inmediatamente guardó el cadáver lleno de agujeros de Stitch. Sin demorarse más, se dirigió rápidamente en dirección a su próximo objetivo. El territorio secreto solo fue accesible durante un corto mes, por lo que quería aprovechar este tiempo al máximo para aumentar su nivel de combate tanto como fuera posible. Después de cazar con éxito a Stitch, ahora tenía una comprensión general de las habilidades de los dioses celestiales de tercer rango en este territorio secreto.
También había planeado completamente su siguiente curso de acción. No había necesidad de buscar a los primeros y segundos rangos, ya que la cantidad de reglas que podía obtener de ellos era pequeña. Los prisioneros del dios celestial que estaban por encima del tercer rango también fueron excluidos, ya que no había necesidad de que él mostrara más su verdadero poder. Ser capaz de cazar a un tercer rango ya era bastante desafiante. Si no fuera por el hecho de que los dioses verdaderos capaces de cazar dioses celestiales de tercer rango habían emergido previamente en el territorio de Dios, Lin Wang incluso se habría rendido en la casa de prisioneros de tercer rango. Fue precisamente porque había personas antes que él que ya lo habían hecho que Lin Wang mostró su fuerza hasta este nivel. Lo que Lin Wang no sabía era que todos estos predecesores más tarde se habían convertido en señores, sin excepción. Su actuación ya había atraído la atención de todas las principales organizaciones en el territorio de Dios. Incluso los líderes de equipo de varias organizaciones de grado 7 fuera del territorio secreto habían informado de la noticia a los rangos superiores de sus respectivas organizaciones en el momento en que había matado con éxito a Stitch. Por supuesto, Burie de Aven había notado el comportamiento de los líderes del equipo de organización de grado 7, pero no pudo evitar que lo hicieran. En realidad, sintió que tampoco era necesario detenerlos. Era más consciente de los antecedentes de Lin Wang que nadie, y sabía que Lin Wang no podía unirse a ninguna otra organización excepto de Azicle. Esto se debía a que no era un Protoss en absoluto, sino un ser humano. Aparte de Xeno, que adoptó una postura neutral, todas las demás organizaciones de grado 7 en el territorio de Dios no tenían una actitud muy cordial hacia los humanos. God Capital era una organización de sangre pura e incluso despreciaban a otros protos que no eran de sangre pura, que más humanos. El templo del dios de combate había conquistado territorio humano más de una vez y se apoderó de muchas de sus tierras. Divine Clabnet incluso había plantado innumerables espías entre los humanos y estaba monitoreando sus movimientos en todo momento. En cuanto a precio Ustreasure Pavilion, para ellos, los humanos eran solo un tipo de mercancía comerciable. Xeno adoptó una postura neutral, pero de ninguna manera fueron amistosos. Cooperarían con quien consideraran rentable. Tenían tratos con humanos, pero esos individuos solo podían considerarse socios comerciales como máximo, y definitivamente no había amistad entre ellos. Burie de Aven sabía muy bien que era imposible que Lin Wang se uniera a ninguna otra organización. Esto se debía a que una vez que su identidad como humano fuera expuesta, la muerte sería la única opción que le esperaba. De hecho, para organizaciones distintas de Deathcycle, si descubrieran que Lin Wang es un humano, la mayoría consideraría a Lin Wang como una gran amenaza potencial e incluso intentarían cortarlo de raíz. Esto se debió a que era muy posible que su existencia pudiera llevar al surgimiento de humanos en el gran mundo. La razón por la que Deathcycle no tenía tantas dudas sobre esto en realidad estaba relacionada con un secreto que tenía la organización. En realidad, Deathcycle no era esencialmente una organización local del territorio de Dios, sino una rama de cierta organización en el universo. Solo un puñado de personas sabía sobre este asunto. Por eso era posible que los Bloodcycles dentro de Deathcycle tuvieran un humano entre ellos. Esta era también la razón por la que Deathcycle podía tolerar la existencia de un humano como Lin Wang. Burie de Aven también conocía este secreto y, por lo tanto, había mantenido una actitud amistosa con Lin Wang desde el principio. Aunque Burie de Aven era un auténtico Protoss, los secretos que había aprendido de Deathcycle le habían permitido ver las cosas desde una perspectiva más allá de la raza. A sus ojos, no importaba si Lin Wang era humano o no. Lo importante era que era una potencia con un potencial extraordinario. Por supuesto, Burie de Aven en realidad tenía su propio pequeño motivo egoísta. Quería ver cómo se desarrollaba Lin Wang, luego luchar con él hasta el contenido de su corazón. Ni siquiera importaba quién ganaba o perdía. Mientras observaba la espectacular actuación de Lin Wang dentro del territorio secreto de los prisioneros, tuvo la sensación de que el día no estaba demasiado lejos. Capítulo 1510. Juega un juego conmigo. En el territorio secreto, después de haber matado a Sitch, Lin Wang procedió a la casa. A diferencia de los otros cazadores, todos sus objetivos después de eso ahora eran prisioneros de nivel dios celestial de tercer rango. Para los otros participantes en el territorio secreto, poder matar con éxito a un prisionero celestial de nivel dios de tercer rango podría haber sido una cuestión de suerte. Sin embargo, vieron que los puntos de caza de Lin Wang se disparaban 400 puntos por segunda y tercera vez, respectivamente. Solo entonces entendieron que Xiu Mu realmente poseía tal habilidad. No dependía en absoluto de la suerte.
Los numerosos líderes del dios celestial que estaban viendo la batalla afuera pudieron ver claramente por sí mismos y básicamente reconocieron que las habilidades de Lin Wang estaban casi a la par con el estándar de un dios celestial de tercer rango superior. Sin embargo, no sabían que lo que vieron era, en realidad, solo lo que Lin Wang quería mostrar. En el territorio secreto, bajo el estímulo continuo de los logros de Lin Wang, las pocas potencias del dios verdadero de primer nivel también comenzaron a moverse hacia el dominio de los prisioneros de nivel divino celestial de segundo rango, comenzando así un desafío completamente nuevo. Sin embargo, sus cacerías fueron mucho menos exitosas que las de Lin Wang. Por un lado, no poseían la capacidad de dominar a sus oponentes. Por otro lado, los convictos en el territorio secreto de los prisioneros tenían la ventaja geográfica. Casi todas las cacerías eran una batalla mutua de ingenio y valor, que consumía mucho tiempo. Dejando a un lado a Lin Wang, la potencia de Dios verdadero de primer nivel más rápida para completar el asesinato de un prisionero de nivel divino celestial de segundo rango, pasó más de 5 horas solo para hacerlo. Esto excluyó el tiempo dedicado a rastrear a su oponente y el tiempo dedicado a viajar. Entre los dioses verdaderos de primer nivel, incluso hubo un tipo bastante desafortunado que se encontró con un prisionero de nivel divino celestial de segundo rango que logró abrumarlo. Después de la intensa batalla de cerca de 10 horas, al final no tuvo más remedio que huir derrotado. Si bien muchos participantes todavía estaban cazando prisioneros con cautela para obtener puntos, los puntos de caza de Lin Wang se habían disparado hace mucho tiempo, dejando a todos muy atrás. La cantidad de reglas y cadenas de secuencias de dioses en su cuerpo también se dispararon a medida que avanzaba. Al quinto día de ingresar al territorio secreto de los prisioneros, la cantidad de reglas dentro de Lin Wang había aumentado a más de 700,000. Se estaba acercando cada vez más a un gran avance hacia el dios verdadero de cuarto rango. Como de costumbre, Lin Wang verificó la cantidad de reglas que habían aumentado dentro de él después de completar la caza de un prisionero de nivel divino celestial de tercer rango. Guardó el cadáver y se dirigió directamente hacia donde estaba el próximo objetivo. Sin embargo, a la mitad de su viaje, hubo un cambio repentino de expresión en su rostro. La razón de esto fue porque, dentro del rango de detección de su telequinesis divina, sintió dos auras en el área donde se encontraba su objetivo. Una de las auras estaba en el nivel de Dios celestial de tercer rango. Ese era claramente su objetivo. Mientras tanto, la otra aura no le era extraña. Se había encontrado cara a cara con ese individuo en particular antes de ingresar al territorio secreto. Lin Wang no disminuyó la velocidad ni cambió su ruta. Continuó apresurándose por el camino previsto. Los líderes del equipo de Dios celestial fuera del territorio secreto mostraron varias expresiones. Muchos miraban en secreto el cielo enterrado. Esto se debió a que el individuo con el que Lin Wang estaba a punto de encontrarse no era otro que Virtuoso de Death Cycle. Ninguno de los líderes del equipo del dios celestial se había dado cuenta exactamente cuando Virtuoso se había dirigido al dominio del dios celestial. Una vez que Lin Wang había encerrado a su presa y su trayectoria de vuelo se había aclarado, casi todos los líderes del equipo del dios celestial solo notaron, después de haber verificado quién era el objetivo de Xiu, que ahora había un individuo que había aparecido fuera de ninguna parte al lado del preso previsto. Lo que desconcertó aún más a los líderes del equipo fue que Virtuoso estaba a menos de 2 metros de ese prisionero celestial de nivel dios de tercer rango, pero Virtuoso no había sido atacado. Era como si el prisionero de nivel divino celestial de tercer rango no pudiera ver a Virtuoso, ignorando por completo su existencia. Un estado de cosas tan extraño confundió a todo el grupo de líderes del equipo del dios celestial. En realidad, todos los presentes habían oído hablar de Virtuoso y sabían que el talento y el potencial de este individuo incluso excedía al de Burie de Aven. Ni una sola misión de asesinato que Virtuoso asumió para Death Cycle falló. Todos los objetivos morirían misteriosamente, e incluso su forma de muerte rara vez se repetía. Sin embargo, nadie sabía exactamente cuáles eran las habilidades de Virtuoso, ni nadie había visto su rostro. De hecho, nadie tenía idea de si eran hombres o mujeres. Algunas organizaciones de grado 6 y 7 incluso habían intentado investigar Virtuoso, pero sus esfuerzos fueron en vano. Virtuoso era como una persona que había aparecido de la nada. Absolutamente ningún rastro de su pasado pudo ser descubierto. Después de un tiempo, todos dejaron de perder el tiempo tratando de investigar a Virtuoso. Sin embargo, todos sabían que Death Cycle tenía un individuo misterioso como ese con un potencial asombroso, uno que tenía un potencial extremadamente poderoso para convertirse en un señor.
Aunque los numerosos líderes del dios celestial no tenían claros los antecedentes de Virtuoso, estaban familiarizados con lo que Virtuoso había hecho. Virtuoso era simplemente un verdadero miembro de White Sickle a nivel de dios en Death Sickle, pero había matado a más de 20 dioses celestiales. Entre este número se encontraban incluso algunas potencias del dios celestial de segundo rango. Por lo tanto, nadie tenía muchas dudas sobre la habilidad de Virtuoso. Si Xiumu no había aparecido de la nada, Virtuoso era, sin duda, el contendiente más fuerte por el puesto número 1 en la tabla de clasificación de oro de Unter. Mientras tanto, claramente no era una coincidencia que Virtuoso hubiera aparecido de la nada junto al objetivo de casa de Lin Wan. Burie de Aven no pudo evitar fruncir el ceño al ver a Virtuoso aparecer repentinamente en el video de vigilancia. Desde la apertura del territorio secreto de los prisioneros, también era la primera vez que mostraba abiertamente algún signo de emoción frente a todos los presentes. Este tipo Virtuoso, les he advertido repetidamente, y aún así, eligen hacer lo que les plazca. En el territorio secreto, Lin Wan y Virtuoso se encontraron muy pronto. Lin Wan no se sorprendió demasiado al ver a Virtuoso de pie tranquilamente junto al prisionero celestial de nivel Dios, que parecía no tener ninguna intención de atacar a Virtuoso en absoluto. Lin Wan había oído hablar del nombre de Virtuoso en los primeros días cuando se unió a Death Sickle como Xielin. Incluso había visto las fotografías de los objetivos que Virtuoso había matado, así como los informes de la autopsia. Todos habían muerto de formas extrañas. En ese momento, ya sabía que Virtuoso poseía habilidades extremadamente extrañas. Al mismo tiempo que Lin Wan estaba evaluando a Virtuoso, Virtuoso también estaba examinando en silencio a Lin Wan. El prisionero celestial a nivel de Dios, por otro lado, fue ignorado por ambos. Lo extraño era que el prisionero seguía de pie donde estaba, ignorando al dúo tan cerca de él. Por lo que parece, ¿me has estado esperando? Lin Wan tomó la iniciativa de romper el silencio. Así es. La voz de Virtuoso seguía siendo ambigua en términos de género. Te he estado esperando durante mucho tiempo. Lin Wan no pensó que Virtuoso lo había estado esperando aquí durante mucho tiempo. Las palabras de Virtuoso parecían implicar que habían estado esperando a Lin Wan fuera del territorio secreto, o incluso mucho antes. Aquí estamos ahora. Si tiene algo que decir, no se ande con rodeos. A Lin Wan nunca le había gustado hablar con personas que hablaban con significados ocultos. Lo que sea que quieras hacer, dilo directamente. Hay tanta gente mirando, ¿estás seguro de que quieres que lo digas sin rodeos? Virtuoso hizo una pausa y dijo las dos últimas palabras a través de la transmisión de voz, Xielin. Las pupilas de Lin Wan se contrajeron ligeramente. No esperaba que Virtuoso hubiera desenmascarado su identidad. Solo dime lo que realmente quieres. Lin Wan se sorprendió por solo un momento, recuperando rápidamente la compostura. Sin embargo, la expresión de su rostro permaneció fría. Si quieres saber lo que realmente quiero, dijo Virtuoso con un toque de burla, primero tendrás que jugar conmigo. Lo estás escuchando en Kyokai Novelas Ligeras. Capítulo 1511. Secuencia oculta. Juega un juego conmigo primero. Tan pronto como Virtuoso comenzó a burlarse de él, decenas de miles de relámpagos rojo sangre salieron disparados de las esposas de Lin Wan. 1. Daga tras arma de Dios, daga voladora transformada en relámpagos rojo sangre que llenaron el cielo y se extendieron en un arco a través del vacío, atacando directamente a Virtuoso desde todas las direcciones. Definitivamente no estoy de humor para esas cosas. Con esa nota de desacuerdo, Lin Wan hizo su movimiento de inmediato. Aunque las reglas en el territorio secreto de los prisioneros no permitían que los participantes del juicio se mataran entre sí, fue Virtuoso quien lo provocó primero después de todo. No se puede culpar a Lin Wan por tomar represalias. Además, mientras ninguno de los dos muera o quede discapacitado, no se les hará responsables. Lin Wan no planeaba matar a Virtuoso. Solo se estaba preparando para darles una lección. Fuera del territorio secreto, el grupo de dioses celestiales se sorprendió cuando vieron el repentino ataque de Lin Wan. No esperaban que la relación entre los dos colegas de Death Sickle fuera tan pobre. Mucha gente miró furtivamente a Burie de Aven. En este momento, las cejas de Burie de Aven estaban fruncidas. Esta era claramente una escena que no deseaba ver en absoluto, tanto que se había olvidado de controlar sus expresiones faciales. En este momento, los líderes de equipo de las pocas organizaciones de grado 7 estaban secretamente encantados de que Xiumu y Virtuoso estuvieran en desacuerdo entre sí. Esto significaba que las posibilidades de que uno de ellos abandonara Death Sickle serían mucho más altas de lo que habían esperado anteriormente.
En este momento, varias personas ya estaban tramando en secreto cómo sacarlos de Death Cycle. No importaba si era Xiumu o virtuoso, conseguir cualquiera de ellos definitivamente sería un robo. Decenas de miles de dagas voladoras telequinéticas cayeron como lluvia torrencial, pero Virtuoso se quedó allí, inmóvil. No esquivaron, ni mostraron ningún tipo de técnicas defensivas. Al instante siguiente, su figura fue completamente absorbida por innumerables arcos de rayos rojo sangre. Al ver esto, los espectadores fuera del territorio secreto quedaron desconcertados. No podían entender por qué Virtuoso había abandonado su defensa y había dejado que Xiumu los atacara. Uno debería saber que el ataque de Xiumu probablemente pudo matar incluso a los dioses celestiales de tercer rango. Realmente no pensaron que Xiumu se retiraría en el último minuto, ¿verdad? Virtuoso no puede haber sido asesinado tan fácilmente, ¿verdad? Para el ataque actual de Xiumu, sus dagas voladoras telequinéticas se han combinado con 2 niveles de poder de secuencia, lo que es suficiente para matar incluso a dioses celestiales de tercer rango. Virtuoso fue golpeado sin defenderse en absoluto. No debería haber ninguna duda sobre los resultados. Mientras el grupo de dioses celestiales discutía acaloradamente esto, Lin Wang frunció el ceño ligeramente. Podía sentir que su ataque había fallado. Ni una sola daga voladora había logrado golpear a Virtuoso. Sin embargo, extrañamente, su divine telequinesis sintió que Virtuoso todavía permanecía de pie donde estaban, sin haberse movido ni una pulgada. ¿Es esto un poder de secuencia especial? Lógicamente hablando, los ataques de tipo regla definitivamente golpearían a su objetivo a menos que la otra parte usara el poder de flexión de reglas para esquivar o defenderse. Si incluso sus dagas voladoras telequinéticas con sus 2 niveles compuestos de poder de secuencia no podían golpear a su oponente, la única explicación lógica era que la otra parte había usado el poder de secuencia para esquivar el ataque. En cuanto a su telequinesis divina, al sentir que Virtuoso no se había movido, eso solo podía significar que su poder de secuencia poseía la función especial de poder confundir la telequinesis divina de uno. Aunque ni uno solo de los ataques de Lin Wang logró aterrizar en su objetivo, no se rindió de inmediato, sino que continuó manipulando las dagas voladoras telequinéticas para seguir atacando. No malgastes tu energía. La voz de Virtuoso se deslizó tranquilamente a través de las innumerables dagas voladoras que los rodeaban. Incluso si te quedas sin poder divino, este tipo de ataque no puede causarme ningún daño. Tan pronto como Virtuoso dijo eso, salieron lentamente como si todas las dagas voladoras telequinéticas no fueran nada para ellos. Solo entonces Lin Wang se dio cuenta de que, aunque todas las dagas voladoras telequinéticas atravesaron directamente el cuerpo de Virtuoso, no les causaron ningún daño. Fuera del territorio secreto, la mayoría de los líderes del equipo de Dios Celestial no entendían lo que estaban viendo. Las pocas personas que lo hicieron estaban mirando a Virtuoso con los ojos muy abiertos. Así que es una secuencia oculta. ¿Quién hubiera pensado que realmente hay alguien que domina este tipo de poder de secuencia legendario? Inicialmente pensé que este compañero Xiumu ya era lo suficientemente invencible. Nunca esperé que Virtuoso fuera aún más complicado. La expresión actual de Burie de Aven era tan desagradable como podía ser. Por supuesto, sabía qué secuencia de poder había dominado Virtuoso, pero no esperaba que Virtuoso la usara públicamente de esa manera. Sin embargo, justo en este momento, en la pantalla del monitor, Virtuoso volvió la cabeza de repente y mostró una sonrisa suave a la cámara de vigilancia. Lo que va a suceder a continuación involucra asuntos privados y no es para divulgación pública. Por ahora, puedes ver las actuaciones de otras personas. Tan pronto como Virtuoso dijo eso, chasquearon los dedos y la pantalla se congeló inmediatamente en el rostro enmascarado de Virtuoso. Cambie la pantalla de Xiumu y Virtuoso a otros ángulos de monitoreo. El líder del equipo de God Capital marcó rápidamente un número. No hay forma de cambiar. Todos los monitores cercanos han fallado. La voz de un miembro del personal llegó desde el otro extremo del comunicador. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cuánto tiempo tomará la reparación? Preguntó frenéticamente el líder del equipo de God Capital. No tenemos idea. Por el momento, no estamos seguros de dónde está la falla. Todavía estamos investigando los monitores uno a la vez. Tampoco podemos estar seguros de cuánto tiempo se necesita exactamente para repararlos. Al escuchar esta respuesta, la expresión del líder del equipo de God Capital se volvió realmente sombría. Esta fue la primera vez que los monitores en el territorio secreto de los prisioneros funcionaban mal. De hecho, los miembros del personal de God Capital habían sido tomados con la guardia baja.
En el territorio secreto, Virtuoso apagó la pantalla del monitor antes de girar la cabeza para mirar a Lin Wan. Solo nos quedamos los dos. Tan pronto como dijeron eso, parecieron haber recordado algo, mirando al prisionero. Casi lo olvido. Aquí hay un tercero. Lin Wan frunció el ceño ligeramente. ¿Qué hiciste? No mucho, solo usé un pequeño truco para bloquear temporalmente el monitor. El tono de Virtuoso fue suave. En cuyo caso, puede demostrar sus habilidades sin tener que reprimirse y tampoco debe preocuparse de que su identidad quede expuesta. Creo que podrías haberme confundido con otra persona. Lin Wan todavía quería seguir ocultando su identidad. Después de todo, todavía no podía confiar en lo que la otra parte había dicho sobre bloquear los monitores de vigilancia al mundo exterior. Tengo. Las cejas de Virtuoso se elevaron bajo su máscara. También tienes otro nombre, Xielin. Por supuesto, incluso sé que este no es tu nombre real. Tu verdadera identidad es humana. Su principal camino de cultivo es Sword Dao. La telequinesis es solo su camino complementario. No solo eso, sino que también sé algo que incluso Burie de Aven de Deathcycle no sabe. Eres un sensor imperial que puede controlar a los protos. Las palabras de Virtuoso hicieron que la expresión de Lin Wan se oscureciera. Casi podía imaginar las consecuencias si los líderes del equipo de Dios Celestial en el mundo exterior escucharan estas palabras. Puedes relajarte. Desde que lo publiqué, por supuesto, estoy absolutamente seguro de que nadie más puede escuchar lo que acabo de decir, agregó Virtuoso. Ya he dicho que me has confundido con otra persona. Lin Wan todavía eligió negarlo. Después de todo, no podía estar seguro de si los monitores estaban realmente bloqueados o no. Olvídalo. Si te he confundido o no con otra persona, no es importante. Virtuoso también entendió que Lin Wan no creía lo que tenían que decir. Ellos tampoco se molestaron en seguir perdiendo el tiempo en este tema. Mi petición sigue en pie. Juega un juego conmigo. No digas que no demasiado apresuradamente. Mientras apruebe, ganará un premio. Creo que quedará satisfecho con esta recompensa. Capítulo 1512. Dragón de obsidiana. Las reglas del juego son muy simples. Todo lo que necesitas hacer es derrotarlo. Virtuoso señaló al prisionero dios celestial de tercer rango que había estado parado inmóvil a un lado todo este tiempo. Pero debo hacerle saber que le hice algunas modificaciones a esta criatura, y es mucho más fuerte que antes. Si no luchas contra él en serio, es muy posible que mueras en sus manos. Tan pronto como Virtuoso dijo esto, Lin Wan notó que el prisionero levantaba lentamente la cabeza, su cuerpo ya estaba desatado en modo de combate. Los ojos escarlatas lo miraron fijamente. Simultáneamente, un aura aterradora emanó de su cuerpo. Este era un dragón de obsidiana del abismo. En circunstancias normales, incluso parecían algo humanos cuando se veían desde la distancia. Las escamas de sus cuerpos eran extremadamente finas, y si uno no miraba de cerca, esto podría parecer similar a la piel humana. La única diferencia entre ellos y los humanos era que tenían cola. Sin embargo, los seres dragón de obsidiana en modo de combate eran un asunto completamente diferente. Sus cuerpos se expandirían a más de 3 metros de tamaño, y los dos ojos en sus cabezas se dividirían en 4. Las escamas que cubrían sus cuerpos volverían a su estructura original en forma de rombo negro. La forma de sus cuerpos también mutaría drásticamente, sus cabezas parecían similares a las de los lagartos monitores de 4 ojos con escamas negras. Aunque este prisionero antes que él ya estaba en modo combate, también mostraba anomalías obvias. La sensación de Lin Wan indicó que el aura alrededor de este prisionero era extremadamente peligrosa, similar a una estrella a punto de explotar. La fuerza del aura del prisionero prácticamente rompió los límites del tercer rango en un instante, luego subió todo el camino. En el lapso de varias respiraciones, había superado el cuarto rango y continuó avanzando hacia el quinto rango. Lin Wan también notó que, incluso para su oponente, cuya fuerza corporal física inherente no era de ninguna manera inferior a la de su dragón, su cuerpo estaba siendo empujado al límite paso a paso, y volutas de sangre negra comenzaban a filtrarse de las grietas entre las escamas que cubren su cuerpo. Aunque Lin Wan no sabía el método exacto que había usado Virtuoso, sabía que definitivamente se trataba de una técnica que extraía con fuerza el potencial de uno. Este tipo de técnica normalmente tendría graves repercusiones. A juzgar por el estado actual de este dragón de obsidiana, si se libera de la técnica de Virtuoso, es probable que su cuerpo físico se desintegre de inmediato. Peor aún, su alma también podría dispersarse inmediatamente. Este tipo, las pupilas de Lin Wan se estrecharon ligeramente.
ya no tenía tiempo para prestar atención a Virtuoso. Esto se debía a que el aura mortal que emanaba de este monstruo frente a él ya ocupaba toda su atención. Sin esperar a que el aura de su oponente alcanzara su punto máximo, Lin Wang no pudo evitar tomar la iniciativa para hacer su movimiento primero. 100.000 dagas voladoras telequinéticas salieron disparadas de los puños de sus mangas, transformándose en 100.000 arcos de relámpago rojo sangre que llovieron sobre su oponente. El dragón de obsidiana no esquivó. Cuando vio las innumerables hojas de color rojo sangre disparándose hacia él como un rayo, de repente abrió la boca, inhaló una larga bocanada de aire y de repente dejó escapar un rugido que hizo temblar la tierra. Rugido. Las ondas sonoras circulares se esparcen en todas direcciones junto con los bramidos. Esas ondas de sonido incluso estaban imbuidas de niveles de potencia de secuencia, convirtiendo todo en polvo por donde pasaban. Bajo el impacto de las ondas sonoras, innumerables dagas voladoras telequinéticas fueron enviadas disparadas hacia atrás, desmoronándose por todo el suelo. El ataque de las dagas voladoras telequinéticas, que siempre había funcionado en el pasado, fue fácilmente superado por su oponente así como así. Lin Wang frunció el ceño ligeramente. Su conciencia parece haber descendido ya al caos, pero aún puede realizar funciones tan precisas, y su momento es tan preciso. No pudo evitar mirar a Virtuoso, que no estaba lejos. Era imposible saber si Virtuoso estaba feliz o triste bajo su máscara, pero su tono sonaba relajado. Oh cielos, lo has descubierto tan rápido. Olvidé mencionar ahora. Como he hecho cosas que no pueden ser reveladas a su cuerpo, su conciencia ha descendido a un estado de caos y es incapaz de luchar normalmente. Por lo tanto, solo puedo controlar su cuerpo y hacerme cargo del trabajo en esta batalla. Inicialmente, Lin Wang solo había estado adivinando. No esperaba que Virtuoso revelara la verdad tan fácilmente. Este dragón de obsidiana era solo una marioneta. Lógicamente hablando, definitivamente debería deshacerse primero de Virtuoso, la mente maestra, sin tener que perder tiempo con la marioneta. Esta idea también pasó por la mente de Lin Wang, pero instantáneamente la rechazó. Por un lado, la ronda anterior de ataques de prueba ya había demostrado que su oponente no sería tratado tan fácilmente. Hasta ahora, todavía no tenía claro qué método había utilizado para inutilizar sus dagas voladoras telequinéticas. Por otro lado, Virtuoso ya había dicho que mientras ganara este juego, obtendría algunos beneficios a cambio. Si existía algo tan bueno, naturalmente, no estaba dispuesto a dejarlo pasar. Sin embargo, esta marioneta bajo el control de Virtuoso era realmente mucho más fuerte de lo que Lin Wang esperaba. Ya he dicho que he secuestrado los monitores. Tenga la seguridad de que puede utilizar plenamente sus habilidades sin preocuparse por nada en absoluto, continuó Virtuoso después de eso, mírame. He revelado mis cartas y no me preocupa que me vean los monitores. A pesar de escuchar la voz de Virtuoso, Lin Wang permaneció impasible. De hecho, sabía que era posible que realmente hubiera un problema con los monitores, de lo contrario, Virtuoso no mostraría este tipo de habilidad. Uno debe saber que el títere Virtuoso que actualmente controlaba era lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a los dioses celestiales de quinto rango. Este tipo de poder ya estaba más allá de toda lógica, incluso más allá del nivel que podría describirse con la palabra genio. Esto fue tan extraordinario que incluso un señor no podría resistirse a capturarlo para una ronda de disección. Sin embargo, Lin Wang aún optó por proceder con cautela. A menos que fuera un último recurso, todavía no deseaba revelar sus verdaderas habilidades. De sus esposas, salieron aún más dagas voladoras telequinéticas, que se dirigieron hacia el dragón de obsidiana como una ola. 100.000. 150.000. 200.000. 300.000. El número de dagas voladoras telequinéticas se disparó a un gran total de 300.000, pero aún no tuvo ningún efecto sobre el ser dragón de obsidiana. Miles y miles de ataques ni siquiera traspasaron sus defensas. Estás desperdiciando completamente tu poder divino así, y desperdicias tu tiempo y el mío. Virtuoso estaba evidentemente muy insatisfecho con la actuación actual de Lin Wang. Con este nivel de ataque, incluso si no lo controlo para defenderse, tampoco podrás atravesar sus defensas. Saca tu espada y muestra tus verdaderas habilidades. Para cuando Virtuoso terminó de hablar, ya habían controlado al dragón de obsidiana para romper con fuerza el círculo de dagas voladoras telequinéticas, acercándose rápidamente a donde estaba Lin Wang. Lin Wang no entró en pánico y todavía no planeaba sacar su espada. Dagas voladoras telequinéticas salieron disparadas de sus puños de nuevo como un banco de peces. En esta ronda, los rayos rojo sangre se estaban volviendo más afilados.
Sin embargo, el dragón de obsidiana aún bajo el control de Virtuoso no esquivó y continuó abriéndose paso con fuerza. Relámpagos rojo sangre combinados con 3 niveles de poder de secuencia pasaron por el cuerpo del ser dragón de obsidiana, cortando y dejando rastros de sangre negra en sus escamas. Al menos esta ronda de ataque está empezando a tomar forma, pero si quieres obligarlo a retirarse, eso no es suficiente. Virtuoso continuó gritando imperiosamente. La figura del dragón de obsidiana se acercaba cada vez más. Sin embargo, Lin Wang aún mantuvo la misma salida, como si no tuviera intención de aumentar un nivel adicional de poder de secuencia. Esto continuó hasta que el dragón de obsidiana estuvo frente a él, blandiendo sus pesados puños y preparándose para abrir la cabeza de Lin Wang. Una expresión fría brilló en los ojos de Lin Wang. De repente, levantó las manos y, con un movimiento que parecía lento pero, de hecho, rápido, golpeó con un dedo el corazón de su oponente. Un destello rojo sangre brillaba débilmente en las yemas de sus dedos. Al instante siguiente, fue como si el dragón de obsidiana hubiera sido golpeado por una ola de fuerza masiva, y su cuerpo se disparó hacia atrás durante docenas de kilómetros, rompiendo varios picos de montañas. Capítulo 1513. Sin notificación de fatalidad. Aunque Lin Wang había liberado este ataque de las yemas de sus dedos, en realidad había usado la regla celestial de Sword Dao combinada con 4 niveles de poder de secuencia. En circunstancias normales, un golpe directo habría sido suficiente para causar un daño severo a un dios celestial de quinto rango. Tus ataques finalmente están comenzando a tomar forma, comentó Virtuoso en voz alta. No solo no había rastro de sorpresa en su voz, sino que incluso sonaban un poco encantados. Obviamente, ya habían anticipado las habilidades de Lin Wang. Lin Wang había esperado deliberadamente a que el dragón de obsidiana se acercara a él antes de lanzar este ataque, para engañar a los monitores. Después de todo, todavía no creía completamente en la afirmación de Virtuoso de que habían manipulado los monitores. Sin embargo, Virtuoso, que estaba a corta distancia, había visto todo con claridad. Para ser precisos, en realidad no vieron el ataque, sino que lo sintieron. Como el ataque de Lin Wang se había liberado directamente en el cuerpo del dragón de obsidiana desde sus dedos, no se podía notar nada extraordinario visualmente, solo se podía ver un destello de luz roja como máximo. Virtuoso estaba a menos de 100 metros de los dos combatientes, por lo que pudieron sentir incluso los cambios más sutiles. Aunque el ataque de Lin Wang había revelado su aura por solo un momento, todavía lo sintieron. No solo sintieron su gobierno celestial de Sword Dao, sino que incluso pudieron nombrar claramente todas las cadenas de secuencias de dioses que Lin Wang había utilizado en este ataque. Rayo carmesí. Tom. Starburst. Asesino de dioses. Un ataque tan violento fue suficiente para herir gravemente a una potencia del dios celestial de quinto rango. Sin embargo, Lin Wang, que había lanzado el ataque, no estaba feliz en lo más mínimo en este momento. Esto se debía a que podía sentir claramente que el dragón de obsidiana había resistido su golpe y no estaba muerto. No solo estaba todavía muy vivo, sino que su aura ni siquiera se había debilitado en lo más mínimo. El dragón de obsidiana salió arrastrándose de un montón de escombros dentro del rango de detección de la telequinesis divina de Lin Wang. La herida del tamaño de un puño que le atravesaba el pecho se curó rápidamente a una velocidad visible a simple vista. Esta anomalía hizo que Lin Wang frunciera ligeramente el ceño. De hecho, normalmente hablando, el daño causado por poderes de tipo regla no podía ser curado por poderes o habilidades divinas de tipo regeneración mejorada. Es decir, a menos que el oponente posea poderes de flexión de reglas de fuerza similar, en cuyo caso podría usar su propio poder de flexión de reglas para contrarrestar el poder de flexión de reglas adjunto a su herida. En otras palabras, como Lin Wang había usado la regla celestial de Sword Dao combinada con 4 niveles de poder de secuencia, lo que sería equivalente a la combinación de 5 niveles de poder de secuencia, la otra parte también necesitaría poseer la capacidad de combinar 5 niveles de poder de secuencia. Secuencia de potencia para contrarrestar la secuencia de potencia adjunta a su herida. La herida solo pudo curarse después de cancelar el poder de secuencia que la acompañaba. Sin embargo, el poder de combate del dragón de obsidiana era solo de tercer rango, y solo había dominado 3 cadenas de secuencias de dioses. Incluso si se hubiera vuelto más fuerte debido a las modificaciones hechas por Virtuoso, solo su fuerza física y poder divino se mejorarían como máximo. Era imposible para él dominar repentinamente algunas cadenas de secuencias de dioses más de la nada. Aún así, el otro había contrarrestado fácilmente sus 5 niveles compuestos de potencia de secuencia. Esto hizo que Lin Wang mirara a Virtuoso, que estaba parado fuera del campo de batalla.
Si el dragón de obsidiana no fue el que anuló el poder de secuencia de Lin Wan, entonces solo podría haberlo hecho su manipulador, Virtuoso. Esto hizo que Lin Wan se sintiera más aprensivo con Virtuoso. Esta vez, sin embargo, Virtuoso no admitió abiertamente que habían hecho algo. En cambio, simplemente sonrieron y le dijeron a Lin Wan: así es como debería ser. Muestra tu verdadera fuerza, no la ocultes más. Hay un límite de tiempo sobre cuánto tiempo puedo manipular los monitores. Cuanto más prolongues este juego, mayor será la posibilidad de que se revelen tus habilidades. Por lo tanto, te sugiero que desates toda tu fuerza y termines rápidamente este juego. Lin Wan pudo decir que Virtuoso básicamente lo estaba semi-amenazando con estas palabras. El significado detrás de su comentario fue muy claro. Si continúas arrastrando cosas así, solo puedo dejar de manipular los monitores. Lin Wan frunció el ceño ligeramente. Después de sopesar internamente los pros y los contras, tomó una decisión rápida. En ese caso, haré lo que desee. Tan pronto como terminó de hablar, más dagas voladoras telequinéticas salieron de sus esposas. Las 200.000 dagas voladoras iniciales aumentaron dramáticamente en número. 300.000. 400.000. 500.000. 1.000.000. 1.000.000 de dagas voladoras telequinéticas transformadas en relámpagos rojos, iluminando todo el vacío. Daga tras daga voladora telequinética trazaban arcos eléctricos rojos a través de los cielos, asemejándose a una ola de serpientes rojo sangre en erupción en el cielo. El dragón de obsidiana acababa de plantarse firmemente en el suelo cuando vio relámpagos rojo sangre disparándose desde el cielo, eclipsando todo el cielo como la llegada de una tormenta eléctrica el día del juicio final. Si le quedara algo de conciencia de sí mismo, se habría sorprendido por completo con esta escena. Sin embargo, era simplemente una herramienta. Bajo el control de Virtuoso, su figura huyó a la distancia a máxima velocidad. No había ninguna razón para esto, aparte de que estos millones de dagas voladoras telequinéticas estaban imbuidas con los mismos poderes de secuencia que la anterior liberada del dedo de Lin Wan. Había 5 niveles de composición. El gobierno celestial de Sword Dao, Crimson Lightning, Sun, Starburst y Godslayer. Puede que no hubiera sido gran cosa si hubiera sido solo un solo golpe, pero el cuerpo del dragón de obsidiana no sería capaz de resistir millones de tales ataques en absoluto. Si este fuera el mundo exterior, el dragón de obsidiana definitivamente no podría escapar de tal ataque sin importar qué tan rápido fuera, porque independientemente de su velocidad, no podría cruzar la distancia de una zona estelar en un instante. En este territorio secreto de prisioneros, sin embargo, el rango de detección de la telequinesis divina de todos estaba severamente restringido, lo que le dio al dragón de obsidiana una oportunidad de sobrevivir. Mientras huyera del rango de detección de la telequinesis divina de Lin Wan, podría encargarse por completo de esta amenaza. Por supuesto, Lin Wan también se dio cuenta del esquema de Virtuoso de inmediato, e innumerables dagas voladoras telequinéticas rodearon al dragón de obsidiana desde varios ángulos y rutas. La velocidad del dragón de obsidiana era realmente increíble, hasta el punto de que estaba casi a la par con un dios celestial de sexto rango. Aún así, las dagas voladoras de Lin Wan eran más rápidas. En solo 2 parpadeos, habían alcanzado al dragón de obsidiana e incluso habían bloqueado todas sus rutas de escape. Al segundo siguiente, el dragón de obsidiana fue completamente envuelto por los interminables relámpagos rojo sangre. No tuvo tiempo de ni siquiera hacer un sonido antes de que fuera completamente destrozado por los innumerables destellos de espada rojo sangre. Esta vez, Lin Wan no le dio a Virtuoso la oportunidad de curar al dragón de obsidiana. Sin embargo, después de destrozar el cuerpo del dragón de obsidiana, volvió a fruncir el ceño. Esto se debió a que Xiaoei todavía no le había enviado una notificación de fatalidad. Lin Wan lo pensó por un momento, luego cambió el objetivo de su ataque sin dudarlo. Innumerables rayos se transformaron en un solo dragón relámpago rojo sangre, que luego se dio la vuelta y cargó directamente hacia Virtuoso. A pesar de eso, Virtuoso simplemente se quedó donde estaban sin esquivar ni defenderse, permitiendo que los relámpagos rojo sangre se los tragaran. Lin Wan había puesto todo su esfuerzo en este ataque, pero en el momento en que la cabeza del dragón entró en contacto con el cuerpo de Virtuoso, ya conocía el resultado. Esto se debía a que podía sentir claramente que sus dagas voladoras telequinéticas no habían golpeado nada. Para ser honesto, esperaba esto. Una vez que el dragón relámpago atravesó por completo el cuerpo de Virtuoso, Virtuoso les dio unas palmaditas en el pecho y exclamó en tono exagerado. Estaba realmente asustado por ese ataque en este momento. ¡Qué aterrador! Casi pensé que estaba acabado. Eso fue solo una ilusión. ¿Cómo te pueden matar?
Con un ligero movimiento de las esposas de Lin Wang, las innumerables dagas voladoras telequinéticas giraron y regresaron a él, desapareciendo en los puños de sus mangas. ¿Viste a través de mí tan rápido? Es cierto que esto está un poco más allá de mis expectativas. Virtuoso se sorprendió por un momento, obviamente bastante sorprendido.